Quiero partir saludando especialmente a Soledad Arellano, vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a Agustín Ibáñez, director de Brain Lab, y a profesores y estudiantes. Como Fundación Soy Más, estamos felices de organizar este seminario junto a la universidad, ya que llevamos 6 años trabajando con madres adolescentes en La Pintana y nos hemos dado cuenta de la complejidad de todos los factores que influyen en la pobreza. Y vemos que hay muy pocos estudios sobre cómo enfrentar la adversidad y el daño que han sufrido en su infancia los niños, niñas y adolescentes. Es por esto que armamos un equipo de investigación liderada por el psiquiatra Rodrigo Aguirre, aquí presente, donde estamos estudiando uno de los círculos del daño, observando la relación entre la deserción escolar, trastorno del neurodesarrollo, maltrato, ACEs, que son los eventos traumáticos en la niñez, y pobreza, donde hemos descubierto que están muy relacionados entre ellos. Además, estamos muy entusiasmados en un proyecto Fondesit, junto a Tomás Osandón, que también aquí está presente, de la Universidad Católica, que estamos estudiando la resiliencia atencional a la adversidad en la infancia de las madres y adolescentes. En Soy Más, uno de nuestros objetivos es que las alumnas obtengan herramientas para reconstruir su proyecto de vida, empoderarse y lograr la autonomía económica. Pero nos hemos dado cuenta de que una de las dificultades con las que se encuentran las alumnas al momento de trabajar y emplearse es que no tienen redes de apoyo, por lo cual les cuesta mucho perseverar en una jornada tan rígida que es la que hoy día ofrecen las empresas. Es por esto que creemos necesario sensibilizar a las empresas en la importancia de acoger a las madres vulnerables con mayor flexibilidad, para ser realmente exitosas en su inserción laboral y así poder de verdad disminuir las brechas de género para poder romper el círculo de la pobreza. Por eso, para nosotros como Soy Más, es muy importante este tipo de seminarios, sobre todo con las empresas y un panel de empresas que se discutan estos temas. Es por esto que en el segundo panel, ojalá se queden a escucharlo, que va a ser muy interesante, aparte del primero con los testimonios empresariales, estará el testimonio de Sigrid, que es egresada de la Fundación, que ha logrado salir adelante gracias a su capacidad y perseverancia y mucho apoyo y flexibilidad que le ha dado su empresa, su empleadora, porque está muy comprometida de su desarrollo profesional, pero también como mamá. La empresa se ha podido dar cuenta de la importancia cuando la ve muy angustiada por su hija, que no tiene red de apoyo, y le ha dicho, ándate a la casa, no importa, trabajas de tu casa. Eso para nosotros es clave y en general es muy importante sensibilizar a las empresas porque en general no se da. En general una niña así se angustia y termina renunciando al trabajo. Entonces esa es nuestra gran cruzada como Soy Más, de verdad abrirle las puertas a tantas madres que son más vulnerables, sin redes de apoyo, que necesitan una oportunidad laboral real. Así que termino dándole las gracias a la Adolfo Ibáñez y los dejo con Soledad. Hola, buenos días. Para nosotros como Universidad Adolfo Ibáñez es un placer y una alegría estar teniendo hoy día esta actividad. Como universidad yo les cuento que tenemos el triste récord de, si bien tenemos muchos logros en términos de equidad de género a nivel directivo, a nivel de política, etcétera, que nos ponen en una buena posición, tenemos el triste récord de ser la segunda universidad que tiene el menor número de proporción de estudiantes mujeres y el segundo menor número de académicas mujeres como proporción. Que eso es un tema que a nosotros como universidad nos preocupa. Llevamos bastante tiempo trabajando por ello, con una agenda destinada a generar distintas acciones para aumentar tanto el número de estudiantes mujeres como de académicas mujeres. Y en ese sentido, este seminario está como en el centro de muchas de las discusiones que como universidad nosotros estamos llevando. Y por eso, Bárbara, que está, no sé dónde quedó la Bárbara, pero que cuando nos invitó a hacer este seminario en conjunto, creemos que llegó como preciso al momento en que nosotros estamos. Mucho se ha hablado, y algo también comentó la Bárbara, de lo que pasa con la inserción de las mujeres en el mercado laboral.
hay mucha discusión si uno mira la prensa, hay mucha discusión respecto a la baja tasa de participación laboral de las mujeres. De hecho, ha caído post pandemia en el fondo, todavía no logramos recuperar bien los niveles. Hay mucha discusión, mucha conversación sobre qué hacer para que las mujeres puedan llegar a los puestos de liderazgo, ¿no es cierto?, en las cuotas, etcétera. Pero se habla mucho también de las salas cunas, se habla de la corresponsabilidad parental, etcétera. Todos temas que son muy importantes que estén en la discusión. Sin embargo, todos esos temas se concentran en la etapa adulta de las mujeres. Y hay mucho menos discusión de qué es lo que pasa en la etapa anterior, en la etapa cuando son niños, en la etapa de la niñez y de la adolescencia, en la etapa escolar, parvularia, de hecho, escolar y de educación superior. Y aquí hay resultados que son muchas veces muy relevantes y que tienen impacto en lo que va a pasar después en la educación, en la inserción en el mundo laboral. Tal como hablamos del impacto de la escolaridad en lo que va a pasar después para las personas en general, esto tiene aún más impacto en el caso de las mujeres. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer, en el fondo, nos sitúa en esa discusión. Vamos a partir de esa primera etapa, en el fondo. Y aquí yo les doy algunos datos. Hoy día son las brechas en términos de resultados académicos de las mujeres versus los hombres en las pruebas estandarizadas, tanto lenguaje como matemáticas, son grandes más en matemáticas que en el caso del lenguaje. Estas brechas obviamente tienen impacto en el ingreso de las mujeres a la educación superior. Si bien el 55% de los estudiantes en educación superior son mujeres, las postulaciones a las carreras como ingeniería son un 23%, o sea, el 23% de los postulantes a ingeniería son mujeres. En ingeniería comercial, que es una carrera que tiene una mayor participación de mujeres, es un 38%, o sea, todavía es bastante bajo. En el otro extremo están muchas de las carreras del área de la salud, psicología 68%, derecho 54%, periodismo 51%. Y si uno mira qué es lo que pasa a nivel de matrícula, la matrícula, los números son más o menos parecidos. El 24% de las estudiantes en Chile de ingeniería son mujeres. El 37-38% están en áreas de administración y comercio. O sea, hay una participación relativa que es la misma de las postulaciones. Por lo tanto, algo pasa antes. Es cierto que en las pruebas a las mujeres les va peor. Y es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Si uno se va al cuerpo académico de las universidades, que por un lado es el resultado de lo que ha pasado en la formación escolar, pero también que tiene un impacto en el futuro, el 46% de las académicas en Chile son mujeres. Pero si uno va a ver por área, solamente el 27% en el área de administración y comercio son mujeres, el 32% en ciencias básicas y el 24% en el área de tecnología. O sea, a nivel de sistema de educación superior hay una baja participación de mujeres. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué pasa esto? ¿Es que las mujeres no tienen capacidades para el área científica? Como a nosotros nos pasa o sea, no permanentemente, pero uno escucha y nos ha pasado que lamentablemente a veces incluso en la sala de clase los mismos profesores replican esto que le dicen a los estudiantes, no, es que las mujeres es sabido que las mujeres no tienen habilidades para las matemáticas, cosa que yo me quiero, o sea, traer un cuchillo y hundir. O es que no les gusta, es que a las mujeres no les gusta el área científica, o es que la formación indirecta que ellas indirectamente las conduce hacia otro tipo de decisiones. Porque es una realidad que las mujeres, por un lado, tienen menores resultados y por otro lado es una realidad que no postulan. Esos son los datos. En el fondo la pregunta es ¿por qué pasa? Eso es algo que en verdad como que nunca les gustó, vienen como seteadas a que no les guste o las hemos ido conduciendo a que no les guste. Y no les va porque no tienen capacidades o no les va porque lo que hemos hecho hace que sus resultados sean más bajos. Termino contándoles algunos resultados de la UAI. Nosotros en la UAI tenemos un 37% de estudiantes que son mujeres, que ya les dije que somos el segundo más bajo en el sistema, aun cuando si uno compara por carrera, nosotros tenemos más que el 24% en ingeniería, por ejemplo, que es el promedio nacional, pero no estamos contentos con eso. Nosotros hemos mirado mucho los resultados de hombres y mujeres, y
presentamos hace poco resultados en los cuales nosotros ordenamos a las estudiantes mujeres de ingeniería, que es el caso más duro, en el fondo en términos de resultados con los hombres, controlando por su puntaje de entrada en la PSU, para tener como series más largas en el fondo. Y lo que nosotros vemos es que controlando por el puntaje de entrada, las mujeres tienen mejores resultados que los estudiantes hombres. O sea, incluso la mujer que entró con 600 puntos en el fondo en la prueba, tienen al final, en la distribución lo más abajo, tienen resultados más altos que sus pares hombres. Lo que a nosotros nos hace pensar que las pruebas no son buenos predictores de los resultados de las mujeres. O sea, en el fondo, que una mujer no le vaya bien en la prueba de matemáticas no significa que no tiene potencial para desarrollar una carrera científica, porque muchas veces les va igual o mejor que a estudiantes hombres que han tenido mejores puntajes. En indicadores de retención, la retención de las estudiantes mujeres, incluso en todas las carreras, es mayor en mujeres que en hombres también. Entonces, hoy día nosotros queremos reabrir esta conversación. Queremos reabrir la conversación, pero partiendo desde la evidencia y no desde los mitos, no desde como los casos anecdóticos que yo sé que pasa esto, sino que la idea es partir con esta discusión. Por eso vamos a partir con la presentación de Agustín, para poder ir como viendo qué es lo que realmente está pasando y a partir de eso decidir cuáles son las acciones que nosotros vamos a tomar. Este seminario lo hemos organizado de la siguiente manera. Vamos a partir con una presentación de Agustín, donde él nos va a presentar como evidencia científica respecto a que si efectivamente existen diferencias a nivel biológico en el cerebro de mujeres y de hombres. Si sí, él nos va a decir si hay o no hay, si es que hay, a qué se deben, etc. Después de eso vamos a tener un primer panel en que vamos a hablar de qué es lo que pasa en las empresas. Vamos a conocer buenas prácticas de empresa con cosas muy concretas que podemos hacer. Y después vamos a tener un tercer panel que, como dijo la Bárbara, es importante que se queden después de que disfruten el rico café de las estudiantes de Soy Más, porque queremos conocer experiencias de mujeres. Con una mirada también de ver qué es lo que podemos hacer, qué son esos elementos en los cuales nosotros podemos actuar, ya sea desde las empresas, ya sea nosotros desde la universidad o de las distintas posiciones en que cada uno esté, para poder quebrar esta tendencia. Así que sin más, los voy a dejar ahora con Agustín Ibáñez. Agustín tiene un largo currículum que no se los voy a leer entero, pero él es un neurocientífico que estudia temas relacionados con demencia y con neurociencia social, cognitiva y afectiva. Es autor de más de 300 publicaciones en las más reputadas revistas. Y lo más importante, todas las cosas que él hace ahora, que son muchas, es que es el director del BrainLat, el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que, sin más, los dejo con Agustín. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por la presentación y excelente introducción al tema, además. Entonces voy a tratar de hacer distinciones básicas que son obvias, como género versus sexo, pero después las voy a desdibujar un poquito para que entendamos que son dos cosas que realmente interaccionan. Y esto nos va a ayudar a entender la pregunta que nos estamos haciendo. Vamos a ver si hay o no hay diferencias, vamos a ver el impacto a lo largo de distintos aspectos y después voy a tratar de generar un debate de qué es lo que entendemos por biología, qué es lo que entendemos por cultura, porque a veces nos trabamos en conversaciones que no ayudan mucho. Entonces, para ustedes, ¿tiene sexo o género el cerebro? ¿No? Levanten todos la mano los que dicen no. A ver, los que dicen sí. Está repartida la cosa. Creo que hay un poco de predominio de los que dicen no. Bueno, un poco la pregunta que muchas veces nos hacemos, que para mí es equivocada, es esto, si es biológico o cultural, ¿no? Y la verdad es esto, hay una continua entrelazamiento entre lo biológico y lo cultural, y si nosotros no empezamos a entender esa combinación, vamos a generar pseudoargumentos, vamos a generar razonamientos. Por ejemplo, muchas personas que quieren, digamos, enfatizar las disparidades de género, critican
los argumentos biológicos de las diferencias de género. Lo primero que les quiero decir es que el cerebro es un órgano que se afecta por una enorme cantidad de cosas. Todo lo que hacemos, cómo vivimos, qué comemos, dónde trabajamos, la contaminación del aire, si hacemos ejercicio, si dormimos, si no, nuestro estado anímico, la depresión, todo esto impacta en tu cerebro. Entonces, no solo esto, cualquier cosa que vos haces por mucho rato, por ejemplo, cuando empezamos a usar los teléfonos digitales, los más viejos, hay muchos acá que no los conocieron, tu cerebro se organizó a una velocidad rapidísima para eso. Entonces el cerebro es un órgano plástico para bien y para mal. Por eso es que nos enfermamos, porque nuestro cerebro está situado en un contexto. Entonces, lo primero que les quiero señalar es esto. Y lo segundo, uno más, por favor. Okay. Lo segundo es que esto además tiene un impacto intergeneracional. No es solo lo que te pasa a vos. El impacto de la cultura y el contexto tiene un impacto intergeneracional. Desde estudios en ratas que neurocientíficos sádicos, ¿no es cierto?, se encargan de electrocutar, uno después ve las hijas de ese rato o la segunda generación, los nietos, y tienen una sobrereactividad al estrés, ¿no? Lo mismo se hizo estudiando con estudios que pueden ser un poquito criticados en el perfil metodológico, pero al fin y al cabo se han replicado otros estudios en nietos de personas que han estado en campos de concentración, y los niveles de estrés biológico, como cortisol o otras medidas fisiológicas en el cerebro, están elevadas. Esto se conoce por mecanismos de metilación, que son mecanismos básicamente que promueven la expresión de ciertos genes u otros genes, ¿no? Estos mecanismos se impactan por el ambiente, por todas las cosas, por todo tipo de vulnerabilidad ambiental. Entonces, y esto deja una huella en la próxima generación y en la otra generación. Entonces no es tampoco que, bueno, si cambiamos el contexto ya está, ¿no? Hay que cambiarlo sostenido en el tiempo y intergeneracionalmente, lo cual es un desafío mucho mayor. Y lo otro que quiero decir en este punto es que tenemos que entender que la salud cerebral no es solo un tema de medicalización, no es solo un tema de salud. Es hoy lo que nos diferencia en nuestras carreras. Si nosotros estamos con estrés, con depresión, si tenemos un envejecimiento, ¿no es cierto?, que nos lleva a la demencia temprana, nuestra productividad, nuestra interacción con la familia se va a venir abajo. Hoy en día, ¿no es cierto?, no es la materia prima lo que empuja al capital, ¿no? Ya no es el conocimiento, porque se va a hacer un commodity, todo se va a automatizar, todo va a ser, lo único que va a quedar como valor son las capacidades específicamente humanas, la creatividad, la capacidad de encontrar soluciones a problemas complejos que no se pueden resolver, ¿no es cierto?, la resiliencia, todos estos factores dependen de tu salud cerebral. Por ende, el capital cerebral de las personas es nuestro mejor valor para la familia, para la vida personal, pero para el trabajo también. Entonces es súper importante entender este rol antes de que nos metamos en el tema del género. Lo primero y obvio, ¿no? ¿Podemos hacer distinciones conceptuales claras entre ambas? Sí, claro que sí, ¿no? O sea, el sexo lo podemos definir por el dimorfismo, básicamente, si uno quiere, ¿no? O sea, hay diferencias en los cromosomas que impactan en todo, en la liberación de la testosterona durante el embarazo, ¿no es cierto?, en la prevalencia de ciertas enfermedades. Por supuesto, digamos, esto determina distintos órganos, ¿no es cierto?, y hormonas que se regulan a lo largo del ciclo vital, desde el nacimiento hasta la vejez, y que tienen que ver con interacciones contextuales. Esto, podemos decir, es más o menos sexo. Mientras que el género tiene que ver, por ejemplo, con los roles típicos o no típicos, ¿no es cierto?, que nos atribuimos. Estos son claramente roles típicos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son frágiles emocionales, ¿no es cierto?, o el cuidado, este tipo de roles que tienen una tradición histórica, cultural, que te dicen cómo son las cosas y donde uno básicamente se inserta, ¿no? Pero después, por ejemplo, otra cosa importante que quiero empezar a marcar, las disparidades. Ustedes saben probablemente que las mujeres tienen menos acceso a la salud, ¿no? A nivel global, sobre todo en el sur global, por supuesto, digamos. Que los hombres ganan más dinero. Bueno, esto es parte de lo que entendemos por género, ¿no es cierto? La siguiente. Pero vamos a ver en el fondo cómo estas dos cosas en rigor tienen ambos impactos en lo que nosotros entendemos por género. La siguiente. Entonces, lo primero que quiero destacar es justamente, qué bueno que Soledad estaba hablando de esto, las diferencias de matemáticas y aritmética en general. Estos son todos estudios de metaanálisis, tablas aburridas, pero que los puedo sintetizar básicamente
hay una diferencia a favor del hombre, pero uno no es sistemática, otro no es grande. Cuando hablamos de este tipo de diferencia, los tamaños del efecto son pequeños. Es, por ejemplo, el tipo de diferencia que ustedes van a encontrar, por ejemplo, si una persona vive en un sector o en otro sector, o si una persona, digamos, se dedica a un deporte versus a otro deporte. Lo que has hecho en tu vida y la formación, esto que Soledad marcaba desde el principio, ¿no? Cómo te educaron, bueno, esto genera trayectorias diferentes que se pueden traquear. Ahora estas trayectorias a este nivel no son grandes, ¿no? Incluso cuando miramos diferencias de áreas cerebrales asociadas a las matemáticas, hay diferencias, no las voy a aburrir con los nombres esotéricos que ponen los neurocientíficos a las áreas, pero les puedo decir que hay diferencias, pero son pequeñas. Una cosa que hemos aprendido los neurocientíficos, las diferencias cerebrales son tremendamente sensibles a la variabilidad. Miles de factores las influyen, entonces a veces estas diferencias son pequeñas. La siguiente. Cuando dice, bueno, por ejemplo, hay cosas obvias, ¿no? Sí, las mujeres se estresan más cuando ven un bebé llorar. Yes, es verdad. Sí, bueno, perfecto. ¿Y esto lo podés traquear con medidas cerebrales? Sí. Tomás estudia potencial evocado, no sé si sigue estudiando potencial evocado, pero es una técnica fácil, accesible, ¿no es cierto?, que se puede medir muchas cosas y muestran diferencias grandes de las respuestas corticales cerebrales ante bebé, ante estrés. La siguiente. Pero también lo otro importante que es que esto es una película. Fíjense, estos son los estudios, no se ve nada, ¿no? Bueno, yo se los cuento. Del embarazo, cómo cambia no solo la cognición, sino cómo cambia la neuroplasticidad. Desde estudios de animales a estudios humanos, hoy sabemos que hay una dinámica, por ejemplo, durante el embarazo, ¿no es cierto? Se viene abajo todo, sí, y sí, no dormís, no, es como, hay básicamente, incluso se reduce el hipocampo, la estructura del hipocampo, que es una estructura asociada a la memoria, ¿no es cierto? En el corto plazo, todavía viene mal la cosa, la memoria de trabajo es una de las funciones que más se afecta, digamos. Pero después, en el largo plazo, por ejemplo, en animales se ha mostrado que hay mucho más plasticidad cerebral. En humanos se ha mostrado que una medida que se llama Brain Age, que es como medir cuán viejo es tu cerebro de alguna forma independiente de tu edad cronológica, ¿no? Bueno, tu medida de Brain Age mejoran notoriamente. Tus funciones cognitivas funcionan mucho. Tampoco no es lo mismo tener 1 que 10 hijos, ¿no? De verdad. O sea, eso está estudiado y el impacto es notorio. Si tenés entre 1 y 4, el efecto a largo plazo es bastante bueno, más de 4. Pero incluso se reduce la inflamación cerebral, que es un proceso que está muy afectado durante las etapas tempranas. Entonces, no tenemos que sacar una foto, tenemos que ver la película. Y esto es importante cuando empezamos a entender las interacciones entre género y sexo. Esta es otra cosa, por ejemplo, esto mide el tamaño del efecto. El tamaño del efecto es cuán robusto es un resultado estadístico. En vez del p-value, ¿no?, que habrán escuchado los que no han hecho ciencia y los que han hecho ciencia están un poco cansados de esto, el p-value, ¿no es cierto?, por ahí no es un buen indicador de cuán robusto es un estudio. El tamaño del efecto es otro indicador que es un poco más robusto, tampoco es mágico. Y, por ejemplo, las diferencias de género son muy marcadas respecto a identidad de género, ¿no? Cómo nos definimos, cómo nos autodefinimos. Pero cuando uno mira, por ejemplo, empatía, ¿no?, que uno dice, bueno, las mujeres son más empáticas que los hombres, más o menos. Bueno, hay diferencias, pero los tamaños del efecto, esto es importante. Si vos medís, encontrar diferencias. Lo importante es qué tan significativas, qué tanto te informan esas diferencias. Los tamaños del efecto en muchas cosas asociadas a género, por ejemplo, el interés en los juegos de hombre, en los juegos de mujer, son pequeños. ¿Qué pasó? Ah, porque están grabando. Ah, ok, perdón. Entonces lo voy a agarrar porque tengo déficit atencional y me muevo todo el tiempo. Esto no quiere decir de nuevo que no hayan diferencias, ¿no? Fíjense, los cromosomas determinan ya, ¿no es cierto?, no solo el dimorfismo, los genitales diferentes, ¿no?, sino que en la liberación de testosterona en el feto ya cambia, ¿no? Pero después esto aquí no van a ver nada, pero básicamente esto dice género, y esto es sexo, y estos efectos epigenéticos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la epigenética? En el fondo, lo que determina nuestro género es una interacción entre el sexo y el género que está situada en una historia, en un contexto, en una cultura. La siguiente. Empecemos a ver enfermedades, por ejemplo, ¿no? O sea, las enfermedades infecciosas son diferentes entre hombres y mujeres. Y esto ya sabemos bastante bien por qué. Por ejemplo, cosas de género, ¿no? Como el tipo de exposición a ciertos factores, los estilos de vida,
el acceso a la salud, determinan las diferencias, ¿no? Que a su vez interaccionan no solo con las hormonas, también con el sistema inmune, con la anatomía y con la genética. No existen separaciones entre estos dos fenómenos. Esto existe en los departamentos académicos, no en la biología humana. La siguiente. Cuando miramos a la salud, uno dice, bueno, más o menos hay diferencias en distintos tipos de enfermedades, pero cuando uno mira, por ejemplo, ciertos tipos de enfermedades, por ejemplo, las enfermedades que tienen una interacción con el sistema neuroendocrino, ¿cierto?, con las vísceras, bueno, hay diferencias fuertes de género. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas enfermedades que son mucho más prevalentes en mujeres y otras que son mucho más prevalentes en hombres. Fíjense, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. El lupus, por ejemplo, casi es 100% mujeres, ¿no? La diabetes tipo 1 es bastante más parejito. Cuando miramos enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas, ¿no?, el autismo o el déficit atencional es mucho más marcado en los hombres, lo cual no significa que no existan mujeres con esto, ¿no? El problema es que tienen presentaciones más atípicas y que cuesta detectarlas más porque tenemos estereotipos de género, básicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, al revés en los trastornos de la alimentación, digamos, hay una proporción más alta en mujeres que en hombres, ¿no? La sensibilidad al dolor, que es un tema muy fuerte, porque desde la fibromialgia al dolor crónico es un padecimiento humano muy importante. Hay diferencias fuertes en género, digamos. El COVID claramente tiene un efecto diferencial y esto tiene que ver con factores predisponentes. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular en los hombres o el mayor consumo de cigarrillo en el hombre es un factor de género, de género que influye notoriamente en la severidad y en la presentación. La siguiente. Las enfermedades del neurodesarrollo tienen diferencias de género y de sexo. Ambas están súper estudiadas. Este es un review reciente en Nature Reviews, que es una de las revistas de más impacto, por un grupo de gente que son autoridades mundiales en respecto a los trastornos del desarrollo, ¿no? Y básicamente existe un tremendo impacto de los determinantes sociales de la salud. Ustedes saben lo que son los determinantes sociales de la salud. Pobreza, básicamente, ¿no? Es dónde vivís, qué comés, cuánto estrés tenés, cuánto es tu acceso a la tecnología, cuánto es tu acceso a la educación. Esto impacta, pero no solo impacta en lo biológico, ¿no?, que es el tema que yo trabajo. ¿Cómo esta disparidad impacta en lo biológico? Impacta en los estereotipos, notoriamente, digamos. Y esto moldea la presentación de los trastornos del neurodesarrollo. El otro tema en el cual yo trabajo y me apasiona es la demencia. Aproximadamente, esto es variable entre regiones, ¿no?, pero gruesamente las mujeres casi tienen el doble de riesgo de desarrollar demencia que los hombres, ¿no? Pero miren las paradojas. Antes de 1993, este es el porcentaje de mujeres que hacían investigación en demencia y que este es el porcentaje, el promedio de dinero que reciben las mujeres, $3 versus $24 en los hombres, ¿no? Pero esto es hasta el 2016. Las ratitas, que por ahí está Claudia Durán, que se encarga de estudiar, ¿no es cierto? La gran mayoría de las ratas eran hombres, perdón. Esto básicamente ya les cuenta los tremendos sesgos que tenemos, ¿no? Y no es un problema menor, esto es solo Estados Unidos. A Estados Unidos le cuesta 305 billones por año esta enfermedad, ¿no? Una mayoría importante de esta enfermedad impacta no solo en los pacientes, que son mujeres, sino en los caregivers, que les voy a hablar un poquito de esto, ¿no? O sea, el 70 al 90% en nuestra región de los cuidadores, claro, son o mamás o hijas, básicamente. La siguiente. Y aquí esto justamente porque la demencia y el Alzheimer tiene una diferencia de género importante para mí, es súper bueno entender esto. Cuando uno mira esto, básicamente son interacciones entre dos neuronas, ¿no? Cosas muy micro, por ejemplo, la reactividad de los astrocitos, la actividad de la microglía, el sistema insulínico, que es crucial para entender a la enfermedad de Alzheimer. Uno dice, bueno, todo esto, ¿por qué me lo estás contando? Porque tienen un impacto tremendo en algo que se llama allostatic overload, que es como el efecto acumulativo del estrés. Cómo el estrés ambiental impacta y genera estrés fisiológico, biológico, y esto genera desregulación de múltiples procesos micro, como lo macro, cultural, social. Entonces, fíjense, lo que más modula el allostatic overload, o esta sobrecarga sostenida del estrés, va desde
lo genético sexual, ¿no es cierto?, a los factores sociales como la social network, pero el nivel socioeconómico, que es un factor de disparidad en el género, ¿no es cierto?, los roles de sexo de género, el estrés del trabajo. Entonces, aquí les empiezo a contar la historia de por qué nos tenemos que interesar en la biología para entender las disparidades de género, digamos. Básicamente, y esto no solo para la demencia, también para el healthy aging, para el envejecimiento saludable, digamos. Esto tiene exactamente el mismo impacto. Entonces, ahora quiero remarcar un poquito el impacto del ambiente. El primero es un estudio tan viejo, por Dios, ya no puedo creer que todavía lo esté mostrando, pero bueno, hicimos en Chile, solo para que entiendan el impacto de lo cultural. Las personas que son mapuches reconocen su propio rostro, su cerebro reconoce su propio rostro en 80 milisegundos. Los chilenos no mapuches también. O sea, es un proceso altamente automático, absolutamente cultural dependiente, incluso la valencia positiva o negativa a la propia etnia versus a la etnia externa, es un proceso 100% automático, cultural. Es un fenómeno cultural que impacta, no solo impacta en la biología, impacta en el procesamiento temprano que ocurre en 100 milisegundos. Antes que vos pienses nada, tu cerebro ya lo está discriminando. Y este es otro estudio que hicimos que incluye a Chile, que queríamos ver la capacidad de leer la mente de los otros, no en un sentido de brujería, sino de entender qué el otro está pensando cuando alguien le dice, che, qué buena tu charla, ¿no? Y levanta esta ceja como diciendo, es una porquería, digamos. Bueno, uno tiene que leer la mente y entender, eso se llama teoría de la mente. O el reconocimiento emocional, ¿no? Las diferencias culturales, desde Inglaterra a España, 12 países, son grandes, son importantes. Chile está más o menos con esta capacidad de cognición social. Pero fíjense lo importante, las diferencias de género en Chile no son significativas. No hay diferencias de género significativas. Ahora, las diferencias de educación en Chile son brutalmente significativas. ¿Se entiende aquí? El impacto de la disparidad es mucho más importante que el efecto del género per se. Este es otro estudio que hicimos con Sandra Báez, una colega de Colombia, donde estudiamos. A mí me pasó, digamos, yo realmente ignoraba cualquier sonido de un bebé en mi vida hasta que tuve una hija, digamos. Cuando tuve una hija, me pasó que vas por la calle y sentís un bebé llorar y inmediatamente te das vuelta, ¿no? Y decís, ¿qué pasó? Bueno, básicamente, después del parto, el nivel de empatía crece en hombres y en mujeres. Bueno, en mujeres es obvio, pero en hombres también. Y el nivel de reactividad fisiológica, vos podés medir de forma muy simple cuánto se estresa tu organismo cuando ves sufriendo a otro, ¿no? En este estudio hicimos un estudio de casi 10.000 personas y les preguntamos cuán empáticos eran, como autodefiniéndose con pruebas estandarizadas, y habían diferencias de género importantes. Ahora, cuando usamos pruebas automáticas para medir la empatía, que es una propiedad típicamente atribuida a la mujer, las diferencias entre hombres y mujeres son pequeñísimas. Tienen que ver más bien con las definiciones de rol. Cuando uno se autodefine, digamos, las mujeres se autodefinen más empáticas que los hombres, pero cuando uno mide de forma automática la empatía no hay tantas grandes diferencias. Lo mismo, pero este es el otro caso. Por ejemplo, las personas que trabajan con trastornos mentales tienen mucho más empatía y la diferencia es mucho más grande que las diferencias de género. De nuevo, les estoy contando el impacto sociocontextual, digamos. Este estudio es muy bueno, lo lideró un investigador chileno, Nicolás Crossley, y trabajó en este trabajo fuertemente un investigador de nuestro laboratorio, y es muy interesante. Agarraron, ¿cuántos? No me acuerdo, muchos países, donde midieron el coeficiente Gini de desigualdad de género. ¿Saben cuál es? Básicamente es una medida que muestra cuánta disparidad de género hay en tu país. Y con eso trataron de ver las diferencias estructurales en el cerebro entre hombres y mujeres, que encontraron súper interesantes. Solo hay diferencias notorias en el cerebro, en la estructura del cerebro, que es una forma muy gruesa de medirla, en los países que tienen alta desigualdad de género. Entonces, súper interesante de nuevo para entender cómo el contexto está modulando la biología de lo que nosotros llamamos género o sexo. En otro estudio que hicimos con modelos computacionales, donde ya no estudiamos la estructura, sino la dinámica del cerebro, el funcionamiento del cerebro, con pacientes con demencia,
encontramos de nuevo que hay diferencias entre hombres y mujeres, más marcadas los déficits para las mujeres, pero mucho más marcados en el sur global que en el norte global, ¿no? ¿Por qué? Porque es una región con mucho más desigualdad. Entonces yo vengo estresando este punto, ¿no? Lo que haces, el contexto, las disparidades, que son principalmente socioeconómicas, pero no solo socioeconómicas, ¿no? Desde la raza y el género, ¿no es cierto? Pero hasta medidas de la riqueza del país, ¿no es cierto? Influyen en la biología, influyen a nivel epigenético, celular, de microbioma, digamos, las bacterias que tenemos en nuestros órganos, a nivel periférico, de marcadores biomarkers, a nivel cerebral y a nivel cognitivo. Latinoamérica es una región caracterizada por desigualdad. Somos la región con la mayor disparidad del mundo. Tenemos los niveles más extremos de pobres y ricos, ¿no? Y en dos trabajos muy importantes. El primero, si ustedes a cualquier persona que trabaja en envejecimiento le dicen, ¿cuál es el primer predictor de deterioro del envejecimiento saludable? ¿Qué les va a decir? Edad y después sexo. Esos son los dos. O sea, la edad, más viejo, peor. Bueno, en este estudio que se publicó hace una semana, tuvo un impacto tremendo en la literatura, mostramos que en Latinoamérica eso no ocurre. O sea, si uno mira a las diferencias de género de forma aislada, sí, las mujeres tienen más afectación del envejecimiento saludable, o los más viejos tienen más afectación que los más jóvenes. Pero cuando metemos disparidades de salud y disparidades sociales, el efecto de edad y de género se va abajo, es casi ínfimo, casi ínfimo. ¿Qué quiere decir eso? Que el género no es género, es disparidad asociada a un género y al otro género, digamos. Pero cuando vos metés el factor subyacente, que es la disparidad, el efecto de género desaparece. Lo mismo con la edad. Esto es tremendo. Esto quiere decir que si no invertís como política pública en disparidad, no vas a tener una población envejecida sana. En Chile es particularmente notorio porque en Chile además hay factores como no solo el nivel socioeconómico, pero el aislamiento social, que es un factor súper importante, tienen un peso muy, muy grande. La salud mental también, el siguiente. Lo mismo en otro estudio, pero con aspectos de cómo se afecta la cognición social por la enfermedad, ¿no? Exactamente lo mismo, así que se los voy a ahorrar la explicación de estos trabajos complejos. Esto es otra cosa que me interesa, que yo vengo abogando. Yo tuve la suerte, voy a decir, porque si no nunca lo habría entendido, yo nunca publico cosas personales, pero publiqué un pedacito de una historia de mi familia, porque mi papá desarrolló demencia de cuerpos de Lewy. Y fue devastadora, desarrolló una paranoia tremenda, a mí me quería quitar mi hija, o sea, a mi hermana quería quitar la casa, era terrible, tremendo, ¿no? Mi papá, que nunca había sido un tipo violento, nunca había gritado, se volvió impulsivo, fue tremendo, fue tremendo. Mi hermana lo estuvo cuidando, como pasa en Latinoamérica, durante casi 2 años, y en un momento me dijo, no aguanto más, te haces cargo, ¿viste? Y yo vine ingenuamente, yo ya trabajaba en demencia, era un investigador, experto en el área de la demencia, así que vine muy contento a ayudar a mi papá. Y bueno, fue un fracaso rotundo, fue el periodo de mayor estrés en mi vida. O sea, nunca estuve tan estresado, nunca estuve a punto de yo demenciarme, honestamente, que en ese periodo lidiar con pacientes con demencia es brutalmente difícil porque pierden total autonomía y en los casos conductuales, como los de mi papá, o los casos de demencia frontotemporal, por ejemplo, que además están en periodos relativamente jóvenes, activos, es tremendo. Bueno, en Latinoamérica mostramos que cerca del 70 al 90% de los cuidadores son mujeres, que solo el 1% tiene acceso al long-term care, ¿cómo se dice? A los geriátricos, ¿no? No hay acceso a los geriátricos de forma pública, gratuita, que no hay apoyo real del gobierno para entrenar a los cuidadores, para enseñarles a lidiar con ellos. Existe, pero a niveles muy limitados. Chile está haciendo bastante bien las cosas en comparación con otros países latinoamericanos, pero estamos muy lejos de poder avanzar. Si queremos cambiar las disparidades de género, tenemos que repensar esta escisión entre cultura y biología que no nos ayuda, no nos va a ayudar a mostrar evidencia a favor. Este es el punto para mí más importante de esta charla que yo quiero compartir con ustedes, porque este es un trabajo que publicamos con Joaquín Millot, un gran estudiante de psicología que ahora está trabajando en Irlanda y está haciendo trabajos muy, muy buenos, donde básicamente mostramos cómo todos los factores ambientales, imagínense, ella es, no sé, Juana que vive en un contexto socioeconómico bueno,
Juana, que vive en un contexto socioeconómico malo. Va a tener, en un contexto socioeconómico bueno, un ambiente más saludable, ¿no es cierto? Probablemente va a tener tiempo para hacer deporte, para andar en bicicleta, para ir al cerro a esquiar, etcétera, ¿no es cierto? Va a tener hábitos saludables, va a hacer más ejercicio, va a tener estabilidad financiera y va a tener todas sus necesidades cubiertas, ¿no? Va a tener mejor capacidad de autorregulación. ¿Por qué? Porque tiene todas estas condiciones, ¿no? La autorregulación es un factor crucial para lidiar con el estrés. Esto lo sabemos, es obvio. Lo que tal vez ustedes no saben es que el estrés es una respuesta atípica a las demandas ambientales y depende de tu autorregulación, de tu cuerpo, de tu autorregulación socioemocional corporal. Entonces, si vos autorregulás mal, vas a tener mucho más riesgo de desarrollar mecanismos inflamatorios. Por ejemplo, el estrés genera inflamación directa en las vísceras, en la guata. El dolor de guata, ¿no? Famoso, bueno, publicado en Cell, una de las revistas más prestigiosas de biología, digamos, micro, se ha demostrado un mecanismo por el cual el estrés psicosocial induce inflamación en las vísceras y esa inflamación después genera un efecto rebote que genera neuroplasticidad para que te estreses más, de alguna forma, para que tengas una overreactivity, ¿no? Entonces, en cambio, de este lado, digamos, si vivís en ambientes con alta contaminación, hábitos poco saludables, no alcohol, cigarrillo, vida sedentaria, inestabilidad económica, ¿no es cierto? Y vulnerabilidad, violencia, exposición, etcétera, bueno, esta misma persona va a tener una salud cerebral totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, por esto es que no podemos separar biología de cultura y de contexto. Lo mismo aquí, digamos, con respecto a la interseccionalidad, digamos. Cuando pensamos en género, tenemos que pensar en todas estas dimensiones, porque todas estas dimensiones nos permiten entender no solo el cerebro, sino, por ejemplo, cómo los factores ambientales, como las disparidades socioeconómicas, ¿no es cierto?, impactan, pero no solo en el cerebro, sino a nivel de estrés celular, de microbioma, de inflamación, de la salud de todo tu cuerpo, básicamente. ¿Sí? Siguiente. Entonces, para ir cerrando ya, ¿no? Publiqué este trabajo acerca del impacto de la inteligencia artificial, que vamos a tener un debate el viernes, creo, que están todos invitados, acerca de cómo está generando cambios brutales, ¿no? Pero yo lo hice en el campo de la ciencia, pero los roles, nuestros roles, van a cambiar brutalmente por la tecnología, ¿no? Y básicamente la interseccionalidad es entender la salud y el desarrollo saludable a través de todas estas dimensiones, en las cuales el sexo y el género son interseccionales, o sea, están entrelazadas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya sacó un primer trabajo donde muestra que la salud cerebral impacta en todos los dominios relevantes, desde la educación, ¿no es cierto?, a la pobreza, a la justicia, a las acciones climáticas, o sea, tiene un impacto fundamental en nuestra sociedad. Ya colegas, amigos míos, ya están hablando de la riqueza mental de los países como un predictor de futuro económico. Y esto básicamente porque después del COVID, oh sorpresa, nos dimos cuenta que la salud mental era importante, ¿no? Entonces, es fundamental entender, digamos, que si queremos salud cerebral y salud mental, tenemos que abordar las disparidades, si no, no lo vamos a lograr. Entonces, todo esto, tuve la suerte de colaborar con las líderes del Women's Brain Project, que se los recomiendo, es buenísimo. María Teresa Ferretti es parte del GBHI, el instituto donde nuestro instituto está afiliado. Ellas hacen un trabajo excelente, si quieren saber más, si quieren buscar estudios, papers. Una de las directoras de esta iniciativa fue considerada entre las top 100 mujeres en los negocios, o sea, tiene link acerca de lo que hacemos en la vida cotidiana, de nuevo, no solo en la salud. Y quiero destacar este estudio de Claudia Durán. ¿Dónde está Claudia? Se me perdió. Ahí, de Claudia Durán, que hizo con Sol Fittipaldi, Sandra Báez y Caro, que anda por acá también, no sé dónde, allá está Caro, súper bueno. Un paper que se tomó el trabajo de mostrar el impacto de las mujeres en la ciencia en el ámbito de la salud cerebral en Latinoamérica, porque están realmente muy poco reconocidas. Estas cifras que Soledad les contaba, que son terribles, si las llevan al ámbito de la salud cerebral y la ciencia, son tremendas, son tremendas. Entonces, y aquí hay grandes representantes chilenas, bueno, de Argentina y de Colombia. Entonces, de nuevo, para cerrar, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, si queremos que hay disparidades de género, es evidente
O sea, creo que Soledad lo dejó clarísimo al inicio, ¿no? Nadie duda de eso. El punto es, decir, ¿son biológicas o son culturales? Puede ser una pregunta totalmente inadecuada, que nos va a inducir a respuestas erróneas, que no van a solucionar los problemas. Entonces, son disparidades que van a impactar en la salud cerebral y que si no cambiamos, no la salud cerebral, las disparidades que subyacen a esas diferencias en el cerebro, digamos, no vamos a generar cambios o nos va a ser tremendamente más difícil generar cambios. Así que esa es la charla que quería conversar. Espero haber llegado con el tiempo y muchísimas gracias por la atención. Hola, vamos a partir entonces con este primer panel. Les damos las gracias por estar acá, también a nuestros panelistas. Les voy a hacer una presentación súper breve de cada uno. Gracias. Hola, yo soy Cookie Pérez. Yo tengo un poquito más de 20 años de experiencia en tecnología, estadística aplicada, ciencias de datos, trabajando en Silicon Valley, donde se pueden imaginar la representación femenina era mínima. Si llegaba a representar, si habían 2, 3 más mujeres, era como wow, ¿no? Pero era muy normalizado. Y también aprendí que eso no tiene por qué ser así. Cuando yo me gradué de mi doctorado, me fui a trabajar a la Universidad de Washington, era académica de planta, un poco como lo que comentaron. Obviamente habíamos solo 2 mujeres en una facultad de 70 hombres. Y después de mi carrera académica, tuve la suerte de ingresar a Airbnb, cuando estaba comenzando Airbnb, a resolver un problema bien puntual que tenía la plataforma estadístico. El 10% de los nuevos contratantes de cientistas de datos que estaban contratando éramos mujeres y el equipo estaba creciendo exponencialmente. Los equipos de cientistas de datos no tienen más de 10 personas, entonces nuevamente, estadística, yo dije, si estamos, el 10% son mujeres, o sea, mi trabajo aquí va a ser, siempre voy a ser la única mujer en el equipo. Y éramos uno de los equipos de ciencias de datos en Silicon Valley más prestigiosos entre las empresas de tecnología. O sea, mujeres, calidad, no necesariamente chocando contra sí, ¿no? Y eso se los voy a contar un poco. Pero antes de hablar de como estrategias concretas, que fue lo que hicimos, yo creo que es súper importante hablar también de los sesgos implícitos, unconscious bias. Y ahí es donde, ¿qué son los unconscious bias? Toda la gente dice, no, si no soy sesgada. Son sesgos que aparecen instantáneos, que no son necesariamente nuestras creencias, no es como pensamos, es como nos educaron, es como lo que vimos. Ese comentario de esa persona que dijo, tú enseñas español, no es malicioso, es automático, es un estereotipo, ¿no? O sea, una latina en Estados Unidos, obviamente, soy hispana, eso es lo que enseño. Entonces, para mí, el no tener claro que tenemos estas respuestas inconscientes, no, es imposible alcanzar la variedad, la inclusión, la diversidad. Una de las cosas, uno de los ¿cómo se dice? Capacitaciones obligatorias en Airbnb todos los años es sobre unconscious bias, ¿no? Eso es como súper importante. Y quiero terminar un poco también, porque todos hablamos de la diversidad es súper importante, y me ha llamado mucho la atención en Chile, porque hay comentarios del tipo, y ahora se necesitan mujeres, pero tenemos miedo de bajar la calidad. No me lo dicen tan abiertamente, ¿no? Pero no queremos bajar la vara en la contratación. Eso no es la pregunta relevante. La pregunta relevante es cuántas mujeres competentes quedaban afuera cuando no teníamos paridad, cuando no habían cuotas. No es hoy que hacer un análisis hoy quedaron tantos hombres afuera. La pregunta es cuántos históricamente mujeres competentes han quedado afuera. Entonces yo los invito como a ese push, que llevamos 8 meses viviendo en Chile. Yo estoy casada con el que tiene el currículum igual que yo. 8 meses viviendo en Chile, y esos han sido como cosas que yo capturo. Y último, evidencia científica. De nuevo, paremos de hablar de que no, que yo creo que es mejor la mujer, más empática, hace bien tener más mujeres en el equipo. No, ya paremos. Hay papers científicos, y yo estoy feliz tengo todos los sources, de mandárselo. Hay 4 resultados impactantes de tener mujeres y tener diversidad. Y aquí no solamente hablo de género en Chile, porque el tema social, de clase, muy importante, muy subrepresentado. Primero, los equipos diversos van a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tienen mejores y una diversidad mucho más grande de experiencia. Es el número 1. 2, eso se refleja en innovación. Las empresas de tecnología ya no pueden no tener paridad. ¿Por qué? Porque saben que los productos no van a ser mejores.
3, vas a representar a tus clientes. Ustedes saben que el primer Apple Watch te podía predecir si ibas a tener una arritmia, pero no podía predecirte cuándo ibas a tener tu ciclo. ¿Por qué? Porque no había mujeres en el equipo que hicieron el Apple Watch. Imagínense cómo le fue a Apple con eso. Número 4, son equipos que van a ser mucho más productivos, y también hay datos sobre eso. Van a ser más productivos porque el moral, la cultura, y también se quedan más tiempo cuando tú tienes una empresa que invierte en ti. Así que esa fue una introducción de 5 minutos, que es lo que me dijeron, pero se sonó más larga. Muchas gracias. Bueno, Paul Fry, representando a Falabella, muy contento de estar acá. Orgulloso de estar con gente que sabe tanto de este tema, porque llevo 4 meses en el área de diversidad y obviamente un proceso de aprendizaje, no solamente en lo técnico, porque caché que igual es técnico, hay que saber muchas cosas, no equivocarse, así que si me equivoco en alguna cosa que digo, se nota algún sesgo mío, pues es parte del aprendizaje. En Falabella valoramos la diversidad, y la valoramos desde ese punto de vista, de que creemos que los equipos de alto desempeño y la mejora de resultados están en la generación de equipos diversos. Y también obviamente genera mayor compromiso, y lo tenemos medido también a través de la encuesta de cultura, etc. Después la política de equidad de género, que también empezamos a trabajar. Después de pandemia nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en un protocolo de violencia de género también dentro de la organización. Ya veníamos trabajando hace mucho tiempo en un protocolo que lo llamábamos protocolo no de violencia, pero de buen trato lo llamábamos, dentro de las mismas tiendas, etcétera, por la presión, por los cambios, etcétera. Y claro, partimos con esta política, y agradezco al área de Fiscalía que nos ayuda mucho en generar eso, y están muy comprometidos con trabajar estos distintos temas. Después tenemos un equipo de gobernanza al final que hace, por ejemplo, la próxima semana tenemos que presentar al equipo de gobernanza que está encabezado por un hombre, por el gerente general corporativo del banco, Juan Manuel Mateo, también por mujeres, por Maya Hoffman, que también encabeza Mujeres Conectadas. Yo hoy día me voy porque hay un evento en Lima mañana de Mujeres Conectadas, que se hizo en Chile, lo hacemos en Perú y después lo hacemos también en Colombia. ¿Qué otra cosa? Aparte de tener este comité donde normalmente trabajamos no solamente el tema de género, sino que también el tema de discapacidad, el tema de diversidad sexual, etcétera. Tenemos acciones, trabajamos con muchos programas, pero muchísimos programas, y por eso tengo tantas hojas, porque hay programas por todas las operadoras, o sea, tenemos en todos los negocios, en Sodimac, acá en Falabella Retail, en Totus, en falabella.com, etcétera, y no solamente en Chile, sino que en los distintos países tenemos obviamente la oportunidad de hacer distintas cosas. Partimos haciendo, y yo creo que todas las empresas partieron con eso, de empezar a sensibilizar a las mujeres, capacitar a las mujeres, empoderarlas. Yo creo que todos partimos por eso, en trabajar con las mujeres. Me acuerdo, está la Gracia por acá, ¿no? La Gracia Bulne está allá. Hace 5 años empezamos a trabajar con el programa de mentoring de mujeres en Falabella Retail, y después dijimos, no, pero metamos a los hombres. ¿Por qué no? Porque tenía que ser un tema no solamente de las mujeres, sino que teníamos que ser todos responsables y parte de una cultura que necesitamos. Si nosotros creemos la diversidad y creemos que esto genera mejores resultados, más compromisos, etcétera, teníamos que hacer que fuera responsabilidad de todos. Y eso yo creo que es el segundo paso que tenemos que dar en las organizaciones, de empezar a trabajar en esto. ¿Qué programas tenemos? Por ejemplo, no sé, Falabella Retail, porque obviamente la marca está mucho más dirigida hacia las mujeres, está haciendo un kickoff de la norma 3262 y trabajándolo fuertemente. En el banco trabajamos el premio Inspira FIF, que valora y premia a las personas que tienen iniciativa en estos temas, beneficios de postnatal en el Retail Colombia. Un tema que empezamos también hace 5 años, el tema de la escuela digital, de cómo hacíamos que mujeres en las tiendas podíamos hacer reskilling de esas mujeres o reentrenamientos para que trabajaran en áreas tecnológicas. La Isabel Pla estuvo la semana pasada con nosotros y escuché un dato que me interesó mucho. El quintil más pobre de las mujeres en Chile, el 30% trabaja en trabajos formales. El 30%, el 54% los hombres igual, pero el 30%. Entonces, claro, Falabella, nosotros queremos impulsar que las mujeres alcancen responsabilidades mayores, y estamos impulsándolo, midiéndolo. 40% estamos actualmente, pero tenemos que esforzarnos mucho más. Pero yo creo que acá tenemos una oportunidad grande justamente de hacer que ese 30% sea mayor, de cómo ayudamos a mujeres justamente, mujeres jóvenes, a trabajar y buscarle oficios distintos que permitan esa flexibilidad. Yo creo que ese
es un tema que tenemos que seguir trabajando y quería de alguna forma darle la importancia. Seguimos avanzando. La percepción de igualdad de oportunidades en Falabella es de un 81%, pasamos a 70-81%. En términos de equidad de género también 75%, para obviamente seguir midiéndolo, trabajando en política y también en programas para trabajar en las mujeres que suben en cargos de responsabilidad mayores, pero también en este segmento. Eso quería contarle. Súper. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Asice Fernández, como les dijeron. Yo estoy a cargo de Johnson & Johnson para el Clúster Sur, de Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Tengo harto con qué entretenerme. Y además tengo el placer de liderar para Latinoamérica, ¿verdad?, las iniciativas de equidad de género de toda Latinoamérica, ¿sí? ¿Y por qué les cuento esto? Porque estamos súper contentos con, y voy a entrar después en detalle en los planes, tenemos cosas súper concretas que hacemos y que nos ha ayudado a avanzar. De hecho, Latinoamérica en Johnson & Johnson fue la primera región que alcanzó la paridad de género. O sea, hoy día ninguna región, ni Asia, ni Europa, tiene paridad de género, nosotros sí la tenemos. Todavía nos queda un gap de 1% en cargos gerenciales. Sin embargo, cuando yo vengo a Chile, ya alcanzamos no solo paridad de género, sino que paridad en la alta dirección, que es un tremendo logro, porque no es algo que se vea en Chile todos los días, ¿no? Para nada. Entonces, y esto ha sido un camino bien interesante, yo les voy a contar, yo llevo mucho tiempo en Johnson, y así como la Cookie decía, las cosas que le impresionan, Johnson & Johnson, mundo médico, ¿no? Yo trabajo con cirujanos, con el mundo de la salud, y cuando a mí me contrataron, mi jefe, me acuerdo, me paseaba así como el monito tití, y había una sala donde estaba toda la gerencia, y me dice, te presento a la primera mujer gerente del Cono Sur. La sensación, ¿no? Yo decía, perdón, me llamo Asice, o sea, no me caracteriza el ser mujer. Después, con los años, me acuerdo que me ofreció la oportunidad de irme a Estados Unidos, así con la compañía, qué sé yo, y fue tal que no solo en la oficina, mis amigos, todo mi círculo, y Philip, mi marido, ¿qué dice? ¿Cómo te aguanta? Y yo, pero ¿por qué me tiene que aguantar si es una oportunidad de vuelta? Tenemos que, ahí es mucho la ayuda que uno tiene, ¿verdad? De la pareja o de la red de apoyo, pero la gente está impactada que yo estuviera moviendo a la familia y lo encontraba, me criticaron mucho. Decía, la gente está loca, ¿no? Como que uno a ese momento no entiende. Entonces, bueno, esa es mi historia personal. Sin embargo, contarles que en Johnson nosotros tenemos el credo, que yo no sé si muchos conocen, pero es bien, lo estudiamos en la universidad, muchos que estuvimos en la Católica ahí, era como caso de ejemplo, que es el documento que guía, ¿verdad?, todas nuestras decisiones y acciones. 4 párrafos súper simples. El primero es la responsabilidad con los pacientes, médicos y enfermeras a los que servimos. La segunda, responsabilidad con nuestros empleados. Tercera, con la comunidad. Y cuarto, si hacemos todo eso bien, deberíamos tener un retorno justo para los stakeholders. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque en el segundo párrafo está declarado, ¿sí?, en nuestros valores lo que es proveer un espacio inclusivo, equitativo para nuestros empleados, ¿verdad?, donde la diversidad y el cada uno sea valorado y que la gente se destaque en base al mérito. Y como está así, para nosotros es una estrategia así como que me encanta, porque no es que, vamos a hacer un plan por acá, es una estrategia de negocio, así como vamos a comprar una compañía, vamos a lanzar un producto, nosotros tenemos una estrategia de negocio definida para todo lo que es diversidad, equidad, que hoy día para nosotros, y todavía cuando hablamos de paridad de género, hoy día muchas empresas incluyeron la palabra equidad, ¿no? Porque antes se hablaba de diversidad e inclusión. Sin embargo, hoy día sabemos que es importante dar las herramientas para que la gente tenga acceso igual a las oportunidades, y a eso se refiere la equidad. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos programas maravillosos. Yo soy una apasionada del tema, digamos, apasionada, y tenemos programas maravillosos para las mujeres en todas sus edades, en todo su tiempo en la carrera, y hoy día estamos empezando también a trabajar en edad temprana escolar con programas de STEAM,
de STEM en carreras de ciencia, ¿verdad? Pero tenemos programas que acompañan a la mujer en todas las etapas de su carrera, cuando están partiendo, cuando son mamás, tenemos tremendos programas. Si tú estás lactando, llevamos la leche de la mamá, porque nosotros viajamos harto, tenemos el transporte de la leche materna gratis para la mamá para que no se preocupe, tenemos programas de soft landing cuando vuelven del postnatal con horario reducido, ¿verdad? Tenemos, qué sé yo, postnatal paternal, porque entendemos que esto es corresponsabilidad y tenemos 8 semanas de postnatal paternal para todos los padres, adopción, etcétera. O sea, tenemos una serie de cosas que han hecho posible llegar a los resultados que tenemos. Ahora, ¿qué quiero destacar yo acá? Primero, esto es un tema también de cultura y de responsabilidad de toda la organización. Esto no es de recursos humanos o que tengamos un área de diversidad e inclusión. Acá somos todos los empleados accountable por llegar a esa inclusión que necesitamos, ¿no? Y lo otro que es importante medir, porque es súper relevante medir. Lo que no se mide, no se avanza, ¿sí? Y ahí las mediciones súper ácidas, ¿no? De cómo vamos avanzando en las metas que tenemos. Nosotros tenemos un objetivo, Johnson & Johnson Global, que al 2025 tenemos que tener equidad de género en la organización como un todo, ¿sí? Y en cargos gerenciales, directivos también. Y nos medimos contra eso. Y todos los managers en su objetivo tienen objetivo de alguna manera tener esta equidad de género en sus equipos, porque entendemos que eso fomenta la productividad, la innovación, que esto no es nice, no es bueno tenerlo por tenerlo. Está demostrado que es bueno para los resultados de negocio porque necesitamos representar a las poblaciones y comunidades que servimos, ¿no? Entonces, nada, yo quiero dejarlos con que esto es tarea de todos y no es un tema de que las mujeres se junten a hacer planes. Los hombres son súper importantes. Nosotros trabajamos con muchísimos hombres y tenemos todo este movimiento que se llama Men as Allies, que son aliados, ¿no? Y sensibilizan ellos también a la organización y que es importante medir avance, porque lo que no se mide es difícil avanzar. Eso. Hola, mi nombre es Miguel Socias. Estoy aquí, soy el marido, probablemente porque soy el marido de la Cookie, estoy aquí. Soy economista también y, a ver, yo creo que a mí me ha tocado digamos, vivir desde la otra vereda, digamos, la vereda del privilegio, ¿verdad? Este tema, del tema de género, la inclusión de género, y por mi edad también he tenido la oportunidad de trabajar en varios países, en varias organizaciones y en varias industrias, ¿ah? Y he visto como distintas cosas y les voy a contar un poquito como, bien como egocéntrico, un poco mi experiencia y tal vez ojalá que sirva un poco para esta conversación. Yo empecé trabajando, mi primera experiencia de trabajo, de nuevo como hombre, fue en el Ministerio de Hacienda, hace 25 años atrás en Chile. En esa época, muy pocas mujeres, Soledad Arellano, una de las pocas, digamos, también en esa época, trabajando en el sector público, pero muy, muy pocas mujeres. Y en esa época, después de trabajar en Hacienda, yo estudiaba en el pedagógico en Macul con don Humberto Maturana. Ustedes conocen a don Humberto Maturana, un gran biólogo y filósofo chileno. Y a través de él me interesó, digamos, el tema de educación y me fui a estudiar a la universidad, nos fuimos con la Cookie los dos y trabajé más de 10 años en Estados Unidos en tema de educación después del doctorado. El punto relevante es que ahí empecé a notar este patrón, ¿verdad? En educación, la gente que ha trabajado en educación sabe que alrededor del 80% de los profesionales en la industria de educación son mujeres, ¿verdad? Pero ustedes empiezan a notar que, claro, la mayoría de los rectores de los colegios son hombres, ¿verdad? Entonces ahí empezamos con el patrón, ¿verdad? Un patrón no muy sutil, pero claro, y uno dice, bueno, educación, ya, ok, tal vez, ya, pero así sucede, ¿verdad? Entonces en los cargos administrativos empezamos con este tema. Después de ese trabajo, me fui al Banco Mundial, lo mismo, ¿verdad? En el Banco Mundial, la plana mayor de los economistas, hombres también, ¿verdad? Viví 3 años en Tanzania
y también, bueno, para qué decir, digamos, la composición de los gobiernos, ¿verdad? En África, igual que en Latinoamérica. Los lugares de poder, ¿verdad? Siempre establecidos y habitados, digamos, por los hombres. Cuál es muy interesante porque mi familia es de Finlandia, llegaron, digamos, a Chile, no sé si le interesa a alguien, pero el punto, llegaron de Finlandia a Chile y ustedes saben que el rol de la mujer en Finlandia es pero crucial, ¿verdad? Entonces, para mí este tema ha sido un tema siempre muy como ajeno y muy difícil de entender. Probablemente también tengo muchos sesgos personales yo, pero, digamos, es impresionante para cualquier persona, digamos, que le interesan los datos y trata de establecerse, digamos, en análisis de datos, es un patrón que es, pero, digamos, demasiado fuerte, ¿verdad? Después de un giro el 2015, me fui a trabajar a tecnología, con la Cookie nos fuimos a Airbnb, y yo empecé a trabajar en varias empresas, de la cual, para esta conversación, como que la más relevante es una empresa en la que empecé a trabajar que se llama Carta, ¿ya? Esto fue el 2015. Para los que no conocen Carta, Carta es una empresa que tiene una base de datos, entrega un servicio de software para que los inversionistas y los trabajadores sepan qué porcentaje de las empresas ellos son dueños, ¿ya? En Estados Unidos, ¿verdad? Todos los trabajadores, bueno, no en Estados Unidos, en las startups, ¿verdad? En el mundo de emprendimiento, todos los trabajadores reciben un sueldo, pero también, y lo más importante de tu compensación, es un porcentaje de la empresa, ¿verdad? Ya. Entonces existen empresas que entregan el servicio de mantener ese registro, porque cada día que tú estás en la empresa como trabajador, tú vas ganando un nuevo porcentaje de esa empresa, ¿ya? Bueno, Carta es casi básicamente tiene el monopolio de este mercado en Estados Unidos. Por lo tanto, Carta tiene una base de datos que contiene el porcentaje de participación accionaria de todos los accionistas y todos los trabajadores en el mundo del emprendimiento, que para efectos prácticos es el emprendimiento del mundo, ¿verdad? O sea, para efectos prácticos. Bueno, entonces el 2018 yo hice un estudio, yo formé el equipo de Data Science en esa empresa, y el 2018 hice un estudio en que analicé la compensación de hombres y mujeres, no del salario, sino de algo mucho más importante, que es de la participación del capital que se le entrega a los trabajadores, ¿ya? Y el estudio, el resultado básico, lo pueden ver, googlear ahí online, se llama The Gender Equity Gap, ¿ya? Y básicamente el resultado así final es que las mujeres representan el 35% de los trabajadores en el mundo del emprendimiento, ¿ya? 35%, pero solamente reciben el 20% de la participación del capital o de acciones del mundo del emprendimiento, ¿verdad? Entonces como que alguien se está quedando con un 15, ¿ya? Bueno, básicamente, de nuevo, no son patrones muy sutiles, ¿ya? O sea, uno hace una tablita 2x2 y uno se da cuenta. Bueno, eso fue un estudio, ¿verdad? Y de nuevo, estos patrones que uno ve como en toda industria, en todos los países, es como que está ahí, digamos, o sea, no cabe mucho más que analizar. Ahora, por un lado más positivo, mi último trabajo, el 2020, yo terminé trabajando en Netflix, trabajé en temas de lenguaje y data science allá, y ahí fue, probablemente como que por el lado positivo, ahí fue la primera vez que yo me topé con una empresa con muy buenas prácticas, a mi juicio, del tema, digamos, de inclusión de género. Ahora, es una empresa que ha tomado un camino distinto, por ejemplo, a las prácticas que tomó Airbnb, y la Cookie les puede contar un poco más, digamos, de eso, y yo también les voy a contar un poquito más cómo, digamos, fue el camino de Netflix en el panel. Solamente les quiero decir que por el lado, digamos, de la política de Netflix, ha sido una política de flexibilidad laboral, ¿ya? Eso como que esa es la idea, y ahí lo voy a contar un poquito más. Ya, eso. Bueno, ahora yo no me presenté, pensé que iba a ser la Paula, yo les cuento, yo soy...
Bueno, yo soy Soledad Vial, he trabajado 35 años, casi toda mi vida, en el Mercurio, donde trabajan muchas mujeres. Ustedes saben que en el periodismo es un espacio muy fértil para que trabajen muchas mujeres, no necesariamente en cargo de tanta responsabilidad. Yo sí he tenido la oportunidad, he ocupado distintos cargos en la empresa y desde hace 3 meses soy la primera editora de Economía y Negocio, a cargo especialmente del domingo. Estoy especialmente a cargo del domingo y tengo un compañero que está más a cargo de la semana, así que nos repartimos entre los dos, pero en realidad fue un cierto logro porque era un espacio de la economía como muy masculino y un poquito vedado a las mujeres. Así que antes de eso estuve en reportaje, que es un espacio parece que más proclive, pero llegué a economía. Oye, bueno, yo para conversar un poco y que vamos alternando la conversación entre todos, porque yo creo que todos han dicho cosas súper interesantes, además desde la experiencia, que no hay nada más valioso que tener la experiencia de las cosas. A mí me gustaría que partiéramos un poco, como estamos medio avanzados en la hora, ¿no es cierto?, entráramos directo al tema de las estrategias, porque como ustedes decían, al final del día es bien importante medir las cosas, porque uno muchas veces dice, y como decimos los periodistas, el lenguaje crea realidades, pero a veces esas realidades no son tan ciertas, entonces es muy importante los datos. ¿Qué estrategias han demostrado, yo creo, que ser asertivas, efectivas, para crear al interior de las empresas una cultura que les permita a las mujeres avanzar? A ver, 2 frentes, ¿no? Una tiene que ver con la gente, las mujeres que teníamos en la organización, que ahí herramientas de desarrollo big time e importantes, o sea, que fueran significativas, ¿no? Y yo les diría que una de las cosas que también nos dio mucho la vuelta tiene que ver con cuando introdujimos inteligencia artificial a los procesos de selección y reclutamiento. Así un poco lo que decís tú, anónimo. Nosotros nos dimos cuenta que los cargos, tú cuando los describías, muchas veces la mujer decía, no, esto no es para mí. Con inteligencia artificial tú sacas esos sesgos y la gente no entiende si es para mujer o hombre, ¿no? Y con eso, así, números rough, ¿no? Nos aumentó el 20% de las candidatas mujeres y el 10% de las seleccionadas mujeres, así con solo ese cambio. Y otro tema también que nosotros ya llevamos 3 años, les diría, el tema de las ternas diversas. Ternas y paneles de entrevistadores diversos, porque el unconscious bias está. Lo queramos o no, a la gente le sale. Entonces, eso para nosotros es súper. Hoy día, todos los procesos de selección tenemos que tener la terna diversa, pero también el panel de entrevistador diverso para evitar esos sesgos inconscientes que le llamamos, ¿no? Como para agregar. No sé si alguien quiere agregar algo. Pues yo creo que bien importante acá, cuando hablamos de los datos y las estrategias, en el fondo, también hablar de qué ejemplos de flexibilidad laboral han demostrado ser más exitosos para no solo incluir mujeres, sino también para retenerlas, cuando la vida empieza a tener otras cargas adicionales y como ustedes mismas planteaban, ¿no es cierto?, las mujeres empiezan a restarse, o empiezan a restarse también cuando se le empiezan a plantear desafíos que son más exigentes, en un mundo que además es más masculino, todos lo hemos vivido, ¿no es cierto?, y por lo tanto hay todos estos sesgos que estamos conversando acá. Entonces también me gustaría que habláramos de eso. Sí, con respecto a la flexibilidad laboral, como les decía, Netflix tomó como un camino distinto al de Airbnb. En el caso de Airbnb tomaron políticas bien explícitas de inclusión de la mujer. En el caso de Netflix fue el siguiente, y les voy a contar un poquito cómo es el tema de Netflix. En Netflix, la oferta laboral es la siguiente, ¿ya? Cuando uno postula a trabajar en Netflix, la oferta es de que ellos pagan top of market, ¿ya? Es decir, ellos analizan el mercado ya laboral y ven cuánto gana, por ejemplo, un ingeniero o un cientista de datos, y ellos pagan top of the market, o sea, lo mayor en el mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a perder a un buen ingeniero por el hecho, digamos, de que se le ofrezca más dinero en otra empresa, ¿ya? Entonces hay una política global de la empresa y reduce el riesgo de esa manera. Ahora, a cambio de ese mayor salario, uno tiene, digamos, que hacer lo siguiente, que es el tema de la flexibilidad laboral. Todos los equipos de Netflix tienen alrededor de 15 personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo entré al tema de lenguajes y computación, entonces somos 15 personas, y cada 6 meses, ¿ya? Esto es explícito en la empresa, cada 6 meses estiman, bueno, se mide todo, ¿para qué vamos a decir eso, verdad? Pero se estima todo, digamos, o sea, cuánto, si yo cambio un algoritmo, ese cambio del algoritmo, ¿cuánto cambió las horas vistas de ustedes en las series, verdad? O sea, está todo medio. Bueno, la cosa es que cada 6 meses, las 15 trabajadores, digamos, de esta empresa, de cada equipo, se rankean, y el 15%
menor, digamos, con el impacto menor de cada equipo, ese 15% tiene que salir de la empresa, se despide, cada 6 meses. Entonces esto significa que cada 6 meses alrededor de 2 personas de cada equipo salen. ¿Ya? Y este es un ranking, y es importante entender que es un ranking relativo, no es un ranking absoluto. O sea, a pesar de que los 15 sean espectaculares y los 15 hayan tenido impacto positivo, estén espectacular, 2 personas de la cola tienen que salir del equipo. Y se renueva ese equipo con 2 personas frescas, con nuevas ideas que entran. Y esto pasa cada 6 meses. Entonces uno es un poco como Hunger Games, ¿verdad? Entonces uno postula y hay un tema como medio, un poco de prestigio, ¿verdad? Porque realmente Netflix es como de los top, como que la gente como top de Silicon Valley se ha ido paseando, ¿verdad? Entonces empezó en Google, después se fue a Airbnb, qué sé yo. Ahora Netflix como que, bueno, realmente antes del crash la llevaba, ¿ya? La tendencia es que las mujeres están con muchas mayores tasas de graduación, menores tasas de deserción, con muchos mejores promedios de nota. Yo tal vez en Chile está pasando lo mismo, no lo sé. Pero siempre cuando uno, digamos, compite a la par, es muy difícil, ¿verdad? Entonces ojalá que algunos años más no vamos a estar haciendo esto para los hombres, ¿verdad? Pero ese fue el approach de Netflix, que es muy distinto, ¿verdad? Pero el approach es medir muy bien el impacto que uno tiene en el producto, ¿verdad? Y todos los cambios de nosotros tienen que verse reflejados en cambio en el producto, medir eso y después rankear, ¿verdad? Y por supuesto, ese mayor riesgo laboral hay que compensarlo, digamos, con un mayor salario, ¿verdad? Que fue un camino distinto que Airbnb. En ese sentido, yo quería preguntar precisamente a Paul, que está en un cargo más corporativo, si tú crees, hoy día que está tan en debate, ¿no es cierto?, el tema de las cuotas, si tú crees que fijar cuotas es una buena estrategia para aumentar la representación de las mujeres en los roles de liderazgo y la alta dirección, que es donde efectivamente a las mujeres les cuesta más acceder, por todo lo que hemos estado conversando, y también una colita de agregado, ¿qué rol juega la alta dirección en que eso sea posible? La pregunta. Bueno, voy a responder por mí primero. Yo estoy en Telefónica, yo trabajé en Telefónica hace 8 años, y hace 8 años sí forzábamos. Sí lo forzábamos porque nos dábamos cuenta que al final no lo íbamos a lograr si no forzábamos la cuota. En Falabella no tenemos cuota, tenemos otras cosas y obviamente estamos tratando de intentar que así sea. ¿Qué cosas hacemos para justamente aumentar la cantidad de mujeres en cargos directivos? Por ejemplo, que tengan mucha visibilidad. Inventamos ahora un talent book donde al final las mujeres que son talento, que son sucesoras, etcétera, tienen más visibilidad para los procesos. Entonces, tanto los gerentes generales como los gerentes de recursos humanos tienen acceso a su información al momento de buscar a una persona. La primera búsqueda tendría que ser en el talent book. Entonces, forzamos constantemente a que eso sea. Yo estoy de acuerdo, yo creo que deberíamos forzarlo igual, porque los sesgos existen, y no solamente inconscientes, son conscientes incluso. Por lo tanto, yo creo que deberíamos intentarlo, pero estamos en ese proceso de justamente hacer que eso sea realidad a través de distintas fórmulas. Yo quiero agregar una cosa, porque he escuchado en Chile existen mucho las mentorías. Yo tengo una visión bastante crítica de las mentorías. ¿Por qué? Porque yo llegué a un punto en mi carrera en donde yo ya no tenía tiempo para juntarme con todos los hombres que gentilmente me habían dado su tiempo para mentorearme. Y era como, ¿pero por qué todos me quieren dar tips y cómo conversar y cómo hablar y cómo comportarme en una reunión? Y es como que we're different, ¿no? Es como, quizás yo te puedo, ¿no? No, pero... Y no fue hasta que en Airbnb hicimos un estudio, porque tenemos otro, People Analytics, un equipo que eran cientistas de datos, utilizando los datos, midiendo todas las cosas que estábamos haciendo, viendo realmente si estábamos teniendo impacto, porque data driven, ¿no? Así no me digáis el tema de que no, muéstrame los datos, cuántas más mujeres tenemos, porque exactamente uno avanzaba y yo era el techo, yo era, ay, pero tú eres senior manager, no hay ni una otra. Pero es como, ¿y dónde está la VP? ¿Y dónde están? No, es como que está vacío hacia arriba. Y no fue hasta que un programa de sponsorship, pero de verdad, todos los C-level y todos los VP de Airbnb, por obligación del gerente, necesitaban sponsorear a 3 personas
subrepresentadas en la compañía. ¿Qué significa? Género, latino, African American, social, económico, etc. No fue hasta que el CIO de Airbnb, que no me conocía, que no me iba a conocer, que nunca nos íbamos a topar, empezó a utilizar su poder y su influencia para darme exposition, para asignarme de pegas muy challenging, que no me debería haber llegado a esa pega. Y uno, ¿qué pasaba? Yo me sentía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo me van a dar esto a mí? No me lo merezco, esto está... Y él fue el que me mostró, así funcionan las empresas. Lo que pasa es que no habría sido tú, habría sido el que conoce al gerente general, me habría llegado un nombre y ahí está ese círculo homogéneo. Soy capaz de meter mi mano al fuego, que en Chile así pasa y no es malicioso. Es el hijo, el sobrino, el que estudió con no sé quién, y esos son los networks, que son la gente que conocen. Si tú tienes una obligación gerencial de usar tu poder para darle visibilidad a una persona, apoyarla, mentorearla, pero mentorearla ya en serio, ¿no? De como que... Y para mí ahí fue como que black and white, o sea, como mi carrera despegó, terminé en reuniones con el CEO, nunca lo habría hecho con los 15 mentores que tenía. Ahora le queremos dar las gracias a este excelente panel de buenas prácticas, sobre todo también a Soledad, que se dio el espacio de estar acá. Así que muchas gracias a todos. Este segundo panel lo hemos llamado Historias que Inspiran y va a estar presentado por Marilí Luders. Marilí es de la casa porque fue decana de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue directora del Diario Financiero, la primera directora mujer del Diario Financiero, y actualmente es socia de Extend Comunicaciones. Y ella va a dar paso a este panel de conversación. Gracias, Marilí. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos por invitarme. Además, quiero agradecer la pregunta y el título de este seminario, porque encuentro que esas preguntas provocadoras al final son las mejores para partir algo. Los lugares comunes son, yo creo, el mayor enemigo de la integración de la mujer y de potenciar las mujeres, porque ahí nos quedamos atrapados. En cambio, esta pregunta, desde que la vi, me llegó el flyer que me mandó la Paula, fue como... Vamos. Yo creo que una pregunta que conversamos ayer con la Sole por teléfono, que es una pregunta que uno dice, ¿qué pasó en la vida de cada una de ustedes que ustedes lograron romper ese escenario que tenían inicialmente y llegaron al punto donde están? Me gustaría partir contigo, Sigrid. ¿Qué fue lo que fue diferente en tu caso que de otras niñas que estaban en situaciones tan difíciles como la tuya? Bueno, yo me hice un torpeo, disculpen. Muy bien, Matea. Bueno, y más que nada para poner en contexto cómo ocurrió este cambio de vida, les voy a contextualizar un poquito de mi historia personal. Bueno, nací y crecí en un ambiente bastante difícil, disfuncional, bastante pobre, lleno de carencia e inestabilidad. La primera vez que trabajé yo tenía 9 años, vendí ropa usada en la feria de La Pintana, Almirante La Torre. La primera vez que me abandonaron tenía 11 años. Entonces, desde ese punto de partida, el camino no va hacia arriba, en verdad. Más adelante solo seguía adentrándome en una espiral de violencia y pobreza. Cuando me enteré de mi embarazo, en medio del estallido social, no tenía casa, trabajaba en las colas de la feria, cambié mi ambiente y comencé un emprendimiento y seguía trabajando vendiendo ropa en la feria, pero en verdad no me alcanzaba mucho solo para comer y comprar cosas usadas para mi hija. Hasta que me contactaron desde la Fundación Soy Más. Y respondiendo a tu pregunta, ese es el cambio que hubo. Me llamaron, me ofrecieron un año de capacitación y entrando allá me di cuenta que era mucho más que solamente una capacitación, se convirtió en un hogar, hay un apoyo biopsicosocial muy importante y me capacité durante todo un año mientras en el mismo lugar, es precioso, en el mismo lugar cuidan a mi hija en la sala cuna. Así que asistía allá en las mañanas con ella, estudiaba técnicas de venta, servicio de atención al cliente, en las tardes repartía mi emprendimiento, en las noches estudiaba también ahora con la Fundación Soy Más programación. Todo esto con mi hija al lado, así en clases dando pecho, así bien, con ella repartiendo, así tapada hasta con un plástico el coche si era invierno, cosas así.
Entonces, terminé ese año de estudio y gracias a un convenio que tiene la Fundación Soy Más con varias empresas que nos permiten ingresar a hacer una práctica laboral, poner a prueba nuestras habilidades y ver si conseguimos o no un trabajo. Entré de práctica a la empresa de Microsystem, una empresa de tecnología, y ahí en verdad me abrieron las puertas. Ahora sí, ¿qué hubo en ti que pudiste aprovechar esas oportunidades? Porque es verdad que uno lo ve así y ves la Fundación Soy Más que te dio esa oportunidad, también la empresa posteriormente, pero ¿qué hubo en ti, crees tú, que...? Perseverancia, fuerza, ganas de salir adelante, de sacar a mi hija de ahí, de romper el ciclo, de darle una vida mejor. Y yo creo que van de las manos. O sea, mis ganas, mi fuerza, la mano que se tendió de la fundación y esta empresa que fue muy comprensiva con mi maternidad. No es simplemente darte un trabajo y trabaja 40 horas y ahí te quedas, y si tu hija se enferma, si no hay quien la cuide, si no hay quien la vaya a buscar al jardín, no me importa. Eso no es factible, no funcionaría. Esta empresa sí me dio esas facilidades y logré este cambio de vida que tuve. Vamos, Andrea, contigo. Tú mencionaste en tu introducción que tú eras trabajadora social, pero habías terminado trabajando en un área diferente, en la ciencia. ¿Cómo fue ese salto? ¿Qué pasó en ti y el emprendimiento? Además, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, yo hice mi práctica en la Municipalidad de Puchuncaví. Estudié trabajo social en la Universidad de Valparaíso, que no lo terminé, me tuve que cambiar de universidad porque justamente por hacer esta práctica en Puchuncaví a mí me cambió la vida, porque veía a la gente que lo pasaba súper mal. O sea, pero mal, la gente no podía plantar, los animales que criaban no se los podían comer, los árboles que plantaron con subsidios del Estado para tener eucalipto no lo podían cortar porque no crecían. Entonces, y a mí se me ocurrió la idea de poder ayudar a la gente, y por la visión social dije, algo tengo que hacer. Y pasó mucho tiempo en el cual yo me puse a investigar qué estaban haciendo en otras partes del mundo para evitar la contaminación, y de repente apareció en Google, así, honestamente porque yo no soy de ciencia, decía, Estados Unidos, Alemania, Israel están investigando microalgas. Y yo dije, ¿qué es una microalga? Y me puse a estudiar y dije, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer en Ventana. Y todo el mundo me decía que me había vuelto loca. Y la verdad es que sí, es parte de una locura, pero dije, bueno, si lo están haciendo ellos, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Porque yo pensé que las industrias que estaban ahí, estamos hablando, yo era mucho más joven, las industrias que están ahí van a querer cambiar la vida de su propia gente que está dentro de las industrias y de la gente que está alrededor de las industrias, y no es solo Ventana, está Mejillones, Tocopilla, Huasco, Coronel, y no era así. Entonces, y en ese camino, ¿tú identificas algunos hitos o algunos empujes, apoyos que hayan sido relevantes? Mi familia. Solamente mi familia y mis amigos, porque nadie me creía. O sea, yo iba a la Corfo y había una persona en Valparaíso que me decía que yo era una locura, que lo que estaba haciendo, inclusive en algún momento me dijo, mira, cuando tú tengas un Ferrari allá afuera, yo te voy a creer que esto es un negocio. Y yo le pregunté, ¿y yo quiero tener un Ferrari? Porque a mí la verdad es que no me interesa. Entonces, fueron muchas cosas. Ese señor hay que mandarle la fotocopia del diario con el premio de la INAPI. Sí, hay que el premio de la INAPI hay que mandarle. No, y le quiero mandar una foto porque nosotros este año empezamos a construir la primera planta en Estados Unidos y trabajamos para las 4 más grandes cementeras del mundo. Y yo soy de San Felipe. O sea, de San Felipe estudié en una universidad pública en Viña, después me tuve que venir a terminar la carrera a la Santo Tomás para poder salir. Y nadie me creía. O sea, convencer a la gente de hacerlo. Mira, yo llegué a Eisgener, llegué a Codelco primero. Ni una posibilidad, porque tenía que tener una boleta de garantía de como 900 millones de pesos en ese momento para poder entrar. Ferrari, po. El Ferrari. Eran como 10 Ferrari. Entonces, después llegué a AES, y en AES me dijeron, mira, es que en realidad nosotros no contaminamos. Entonces, no contaminamos, pero podríamos evaluar hacer esto, pero nosotros no tenemos plata para innovación. Entonces me demoré 3 años en juntar la plata para poner la primera planta piloto en Ventana, que me permitió hacer las patentes en 38 países, y después de mucho tiempo nos ganamos un contrato en Colombia. O sea, no fue el primer contrato que nos pagaron, no fue en Chile, fue en Colombia. Y trabajamos en una empresa cementera que se llama Cementos Argos en Cartagena de India. Yo por si acaso no elegí el lugar que fuera en Cartagena de India, fueron ellos. Y trabajamos en Cartagena de India, y el año pasado nos ganamos el concurso de la innovación de la industria del cemento mundial. Y entre 4 grandes cementeras que son Holcim,
que son suizos, CRH, que son irlandeses, Argos de colombiano y Cemex mexicano. Estamos financiando la primera planta de captura de carbono y producción de combustible para aviones y barcos en Estados Unidos, que es nuestra, en el norte de Florida. Y están todos invitados a ir a verla, porque la verdad es que es un orgullo de nosotros poder haber hecho la tecnología en Chile, pero que la reconozcan internacionalmente, porque aquí nos ha costado mucho. Y cuando ya estábamos a punto de hacer un proyecto grande en Angamos, Mejillones, el ministro pasado dice, cerramos todas las termoeléctricas. Y perdimos 3 años de trabajo, y también perdimos una oportunidad enorme, porque no solo nosotros hacemos combustibles líquidos, hacemos hidrógeno. Entonces, capacitamos mujeres, casi todo nuestro, yo no lo llamo empleados, nosotros somos colaboradores, porque tenemos es como una sociedad. Todos nos compartimos los trabajos. Yo sé hacer desde poner un reactor hasta apretar un tornillo, y así somos todos, entonces nos podemos reemplazar. Y lo que tú decías, se te enfermó el hijo, mandamos un WhatsApp al grupo, otro lo reemplaza. Lo importante es cumplir la función. Y si por ABC8 es motivo no se puede, siempre hay otro que lo reemplaza, entonces uno puede ejercer todas las funciones que quiere. Hasta la jefa del laboratorio en Ventana es surfista. O sea, ella va a veces a trabajar con la tabla. Entonces, Andrea, vamos. Es súper entretenido. Vamos a contar después más sobre cómo generar esta comunidad. Paula, cuéntanos tú, en una carrera que ha mejorado sus indicadores de porcentaje de mujer, pero tiene ciertos rezagos en ciertas áreas específicas. ¿Cómo llegaste a dirigir una carrera así, siendo mujer y con tan poco porcentaje de mujeres en esa área? Bueno, me llamó mucho la atención la charla de Agustín, porque yo creo que nunca supe de dificultades hasta que llegué a la universidad. En mi familia nunca supe que iba a tener dificultades, porque siempre se fomentó que siguiera mi curiosidad, que hiciera lo que quisiera, hasta que tuve que elegir una carrera. Y cuando tuve que elegir una carrera y dije, voy a estudiar ingeniería, mi papá dijo que no. Y mi mamá también dijo que no. Y yo dije, ¿cómo que no? Pero si me han fomentado todos estos años. Yo salí súper chica del colegio, tenía 16, y mi mamá me dijo, te van a destruir. Y yo dije, ¿y qué? ¿Me pararé? Pero yo no había caído en un detalle. Mi mamá también estudió ingeniería. Y no terminó. Pero yo en ese momento no lo vi. Y su hermana también estudió ingeniería civil y tampoco terminó. Ambas se embarazaron y dejaron de estudiar. Eso en la década del 70, ¿sí? Bueno, culpable, obvio, ¿sí? Aquí estoy. Entonces, querían evitarme eso. Pero ya había pasado un par de décadas, entonces ya era posible tener más control de la situación. Y yo dije, voy a entrar igual. Y mi papá me dijo, no te voy a pagar. Y yo dije, no importa, pido crédito. Y entré a la USACH. Además, ¿sí? Y entonces ahí claramente éramos 7 mujeres, 120 estudiantes en total. Y yo estudié minería. Yo dije, quiero ser minera. Además, no podían entrar a la mina. Y el primer año, en introducción a la minería, el profesor, director del departamento, me dice, qué bueno que estén acá, pero tienen que hacer investigación porque las mujeres no entran a las minas. Y yo me acordé de mi mamá cuando me dijo, ¿te van a destruir? Y yo dije, bueno, yo voy a elegir otra, pero otra ingeniería. Y me fui a metalurgia. En metalurgia tuve la gran suerte de tener a mi padrastro. Mi padrastro es metalurgista, y claro, ese era un super plus, digamos, dentro de la universidad, pero fue terrible, porque todos mis compañeros sabían que era mi padrastro. Entonces, ¿se acuerdan en el panel anterior cuando decía, tuve que trabajar el doble? Tuve que trabajar el doble, pero eso no me mató, me hizo más fuerte. Seguía con dudas cuando terminé ingeniería, yo dije, pero ¿cómo la ingeniería no puede ayudar? Y solamente contaminamos, pero imagínate un metalurgista, Puchuncaví, ventanas, ¿sí? Ese trabajo de los metalurgistas. Pero yo era metalurgista diferente, yo quería hacer el cambio. Y me dijeron, no, olvídate, naciste 10 años antes, 20 años antes, 50 años antes me llegaron a decir. Y dije, no, yo me voy a doctorar y voy a buscar soluciones. Me doctoré buscando soluciones, después me dijeron, no, te doctoraste en Chile, no, qué fome.
Dije, bueno, me voy a ir a postdoctorar afuera. Me fui a postdoctorar afuera y de ahí me llamaron de una universidad ubicada en Valparaíso. No, la Católica del Paraíso. Y me dijeron, no, y vente a trabajar acá, en física, súper bien, perfecto, había un ambiente súper bueno. Y de repente me dicen, oye, hay un problema en la escuela de mecánica, te necesitamos ahí. Pero mi jefe, que era el vicerrector en ese entonces, me dijo, uy, muy difícil. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque esa escuela tiene 80 años y nunca han tenido una profesora. Y yo dije, me acordé de nuevo de mi mamá. Y yo dije, ¿me van a destruir? No, voy a ir. Y fui. Y resulta que me tuvieron a prueba un año. Fue muy gracioso, porque yo trabajaba en el Instituto de Física, pero yo no sabía que estaba a prueba. Y al año me dice, oye, estamos tan felices con tu trabajo, me dice que nos encantaría que tú trabajaras acá. Y yo dije, hace un año que trabajo aquí. Pero para ello yo no trabajaba. Y yo dije, perfecto, listo, voy a trabajar acá. Y me dice, vamos a resolver. Vamos a resolver un problema que tenemos, sí, porque no tenemos baño para mujeres en este lugar. Entonces, bueno, esa fue una anécdota muy interesante. Después, cuando yo renuncié y me vine al Adolfo Ibáñez, supe que yo ganaba el 20% menos que mi colega y que trabajaba quizás el 50% extra, ¿no? Porque además me dieron el honor de dirigir investigación en la Católica del Paraíso de todas las facultades. Porque mi curiosidad siempre fue muy grande, entonces destacaba por ser muy curiosa, y me dijeron, vente acá a investigación y toma estas 9 facultades, incluida teología, para que vengas a satisfacer tus curiosidades sobre el universo. Entonces fue una tremenda oportunidad donde pude conocer muchas cosas, y de hecho, estando ahí, surgió la posibilidad de trabajar en la Adolfo Ibáñez. Y cuando me vine a la Adolfo Ibáñez, descubrí que había una visión diferente, porque acá se quería crear la investigación. En la Adolfo Ibáñez, la otra era más antigua. No les conté que además de la primera mujer en mecánica, fui la primera directora de investigación en la Católica. Aquí fue diferente porque el desafío era crearla, ¿no? Y eso fue súper interesante porque aquí se reconocía el problema del género. Yo no lo había identificado como un problema, ¿sí? Para mí era supervivencia. Entonces fue así como, claro que es un problema. Así que cuando me ofrecieron la carrera más masculinizante de la facultad, yo dije, ¿qué me va a hacer? Después de tanto tiempo, ¿qué me va a hacer? Así que estoy súper agradecida de la facultad y de la universidad que me hayan puesto en esta posición, porque sí siento que hay muchas chicas que ya llegaron a la universidad, ya sortearon muchos de estos desafíos que yo les conté, y que quieren estudiar mecánica, pero no se atreven. Y no se atreven porque sus papás y sus mamás les dicen que son muy difíciles. Así que, ojo chicos, por favor, no le digan eso a sus hijas y dejen que prueben, ¿sí? Porque ese es mi testimonio. Hay que probar. Gracias, Paula. Cuéntanos, Irene, ¿cuál fue tu camino para llegar a lo que estás haciendo hoy día? ¿Y qué fueron los gatillantes que lograste identificar? Bueno, es una historia al revés, siento yo. Yo vengo, o sea, yo a los 27 años ya era directora global de una farmacéutica. La única mujer tan joven a nivel del board y a nivel de directorio, rodeado de personas ya que hoy día veo súper jóvenes, pero en esa época yo veía muy mayores. y me quedé embarazada y me decían, bueno, tenés que irte a Suiza ahora. Y yo dije, ¿cómo me voy a ir a Suiza? Si me estoy separando, mi guagua tenía 3 meses. Y dije, no puedo. No tengo a mi mamá, no tengo soporte, así que renuncié. Y me quedé sin pega, con una guagua chica, recién separada, con el corazón destruido, y fue una lección de humildad. ¿Por qué digo que fue una lección de humildad? Porque cuando estás en un cargo y llegas a una posición muy arriba, creas un personaje, y yo tenía jefes que me decían cómo me tenía que vestir, qué zapatos usar, cómo hablar, cuándo sentir, cuándo pensar, cuándo ser y cuándo mostrarte inteligente. Y así me formaron. Y no lo digo de una forma mala. Igual ahora miro para atrás y digo que heavy, pero pasa mucho. Lo hicieron con la mejor intención, pero desde su lente para que a mí me fuera bien. Pero cuando tengo a mi hija y paso por un proceso de todo el psicoanálisis y coaching y gotitas de Bach y lo que te puedas imaginar que te has hecho en tu vida para sobrevivir, y yo dije,
yo no quiero esta vida corporativa. No sirvo, voy a volver a ponerme el taco, bueno, ahora ando con tacos, pero en ese momento yo quería estar con mi guagua y recuperar quién era yo y entender quién era yo, sacándome lo que me decían que tenía que ser para que me fuera bien. Y cuando te empiezas a contactar con quién eres tú y te empiezas a hacer las preguntas de qué es lo que a mí me gusta, quién soy yo en realidad, empieza a cambiar tu forma de ver la vida. Y en ese proceso dije, voy a emprender. Mi familia obviamente me dijo, te volviste loca, vuelve a una posición como la que estabas, porque económicamente, porque organizacionalmente, o sea, está ahí en un nivel que va a ir a hacer tú a vender. Aparte que si vaya a vender, ¿qué vaya a decir? ¿Quién eres tú? No, yo fui gerente o fui directora, ¿a quién le importa? Si tú no sabes vender, no estudiaste ingeniería, no estudiaste informática, porque mi emprendimiento además era tecnológico. Entonces yo dije, yo voy a aprender a programar, un poquito como Google. Yo voy a aprender a programar, y me rodeé de gente que sabía programar. Me encontré con alguien de Microsoft, que igual de loco como yo, me dijo, che, postula, no pasa nada, va y hay un concurso primera generación y postula a ver si puedes ganarte un emprendimiento y un premio. Cuento corto, postulo al concurso Microsoft, era la única mujer emprendedora, eran puros hombres y más jóvenes. Y yo decía, ya no importa. Y quedé. Y quedamos 3 de los, no sé, 200 que postulamos. Y muéstranos tu modelo de negocio. ¿Y cuál es tu elevator pitch? Y yo, Google, ¿qué es el elevator pitch? Pero, ¿a dónde? ¿Cuál es tu público objetivo, tu target, tu mercado objetivo? ¿Cuánto vas a crecer? ¿Pero cuánto vas a vender el primer año? ¿Y cuánto Y tuve que aprender, y aprendí a la fuerza, y de pasar, ¿cierto?, de un mundo como súper corporativo, viajando a San Francisco y a Europa, pasar a armarme yo y empezar a sentir fuerza en mí, de decir, yo puedo hacerlo sin tener una empresa atrás, sino que siendo quien soy, aunque nadie me conozca, y empezar a llamar, a tocar puertas, y empezar a conectarme con el mercado, fue una lección de tremenda humildad, de que te cierran las puertas, de que hay gente que te dice, ya veámonos, y no se junta contigo, y hay gente que sí. Y me quedo con los que sí te abren la puerta, los que sí te contestan, los que sí se juntan contigo hasta el día de hoy, los adoro. Con otros emprendedores que también están aquí, que me he encontrado, el respeto por el emprendimiento, por el atreverte a hacer tú y sacar y hacer y formar algo tú. Y mi emprendimiento le llamaron el Tinder laboral porque le buscaba era ser tú mismo. Sé tú mismo en tu lugar de trabajo y encuentra la empresa para ti siendo quien eres tú. Se llamaba The Bonding porque efectivamente era un match. Vendí el emprendimiento a una multinacional y Codelco me encontró tan exótica que me llama un gran ejecutivo de Codelco y me dice, ¿sabes qué? Tu perfil es bien raro, eres como bien disruptiva, no sabían dónde ubicarme en realidad, pero les parecía atractiva de alguna manera de lo que había hecho y me pusieron de directora corporativa de diversidad e inclusión en Codelco. Comprenderán que yo de eso no sabía mucho, había visto los temas, estaba recién el tema de la mujer, pero hacerte cargo de una corporación de 10.000 empleados más 15.000 contratistas con 7 divisiones, con una participación femenina del 7% en ese momento, no era menor. Y voy a dejarlo hasta ahí, pero después sigue. Hoy día estoy en BHP, pero no quiero quitar tiempo. Ahora, ya nos hemos más o menos situado en la historia, yo creo que cada uno la ve. Y ahora yo creo que una pregunta interesante es, ¿qué cosas creen dentro de su área que serían eficientes, probables, deseables de hacer desde las políticas públicas o desde las instituciones, desde las mismas empresas o del sistema de cuidado, que crean que pueden ayudar de verdad a generar esta movilidad dentro de las mujeres? Uno se pregunta, muchas veces hay el debate de las cuotas en empresas, del sistema de cuidado, hay todo no sé, una especie de repertorio de cosas. Y me gustaría saber ustedes de la experiencia, ¿qué cosas crees tú que sí se podrían hacer y que habrían sido facilitadores en todo este proceso? Yo puedo efectivamente comentar sobre mi experiencia en Microsystem, en donde ellos sí me han dado esta facilidad para hacer mi vida laboral compatible con la maternidad. Yo trabajo desde casa, tengo esta flexibilidad horaria, tengo estos permisos sin trabas para ir a buscar a mi hija al jardín, para llevarla al médico, cosas así, respaldados por anexos legales a mi contrato. Eso yo creo que o sea, el teletrabajo, pero ahí hay un debate importante, no sé si a ustedes les ha tocado ver, que dentro de la posibilidad de tener un teletrabajo para las mujeres también es una doble jornada.
Entonces uno se pregunta en el fondo, no sé cuál es tu opinión, si tiene una ventaja estar en la casa, pero al final del día uno hace las dos cosas. Sí, bueno, en mi opinión es mi única opción, ya que mi única red de apoyo es el jardín y no hay ninguna otra persona, o sea, no mi mamá, no familia. Entonces, en mi opinión es mi única opción, la cual me vino muy bien y creo que he sabido manejarla bastante bien. Mira, cuéntanos, Andrea, ¿qué cosas crees tú que habrían en el tema de emprendimiento probablemente hubieran? Yo creo que aquí son muchas cosas que son estructurales. O sea, es estructural porque, por ejemplo, yo llegaba a una fundición, a una refinería de petróleo, a varias puertas, y yo primero era mujer, segundo trabajadora social. O sea, ¿qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí cuando, por ejemplo, en la termoeléctrica donde yo estoy en Ventana, antes no había ni ingeniera? Entonces la mujer era la señora que hacían el aseo y la secretaria. Ahora son temas medio culturales, o sea, hay algo muy cultural, pero hay cosas que podrían romper esa cultura, ¿tú crees? Yo creo que hemos avanzado mucho. Yo trabajo hoy día en temas de emprendimiento de género en 27 países, porque participo en una fundación. ¿Emprendimiento de género? ¿Nos puedes definir un poco cuál es? Mujeres que se atreven a desarrollar emprendimiento. Y nosotros nos dedicamos en We Americas Foundation a promover que mujeres saquen esa curiosidad que tienen dentro y se atrevan a hacer negocio. Entonces, me he dado cuenta que esto no es solo de Chile, sino que es un tema que traspasa las sociedades y los países, porque tenemos esa percepción desde afuera, que las mujeres, como decían recién en la mañana, tenemos un techo y que no podemos aspirar a más. A mí una de las cosas que me sigue complicando mucho en Latinoamérica es que las mujeres, por ejemplo, que tú pudieras llegar a un directorio de una gran corporación multinacional, por ejemplo. Porque hay un caso de una empresa estatal que ustedes todos saben que una mujer es presidenta de 2 empresas estatales. Yo la quiero mucho a ella, la encuentro excelente, pero no hay más mujeres que puedan absorber otro presidente del directorio. ¿Cómo hacemos que esto sea transversal? Porque, por ejemplo, si yo creo mi emprendimiento, yo puedo ser presidente de mi compañía, pero yo puedo llegar a ser presidente de Coca-Cola en Chile si no nací en Las Condes Vitacura, en Reñaca o en algunos de los barrios acomodados, estudié en un colegio de los pagados privados caros, o no soy multilingüe. Entonces yo creo que hay no solo la diversidad pasa por el género, por la condición sexual, por la edad, sino que también la diversidad pasa por un tema social. ¿Cómo nosotros logramos romper ese esquema donde la gente por sus capacidades puede llegar a soñar en grande? ¿Cómo hacemos que ese niño de un colegio en San Pedro de Atacama, en Socaire, en la cordillera, que parten tomando a los 6 años, ojo, a los niños son alcohólicos a los 11 años, en Socaire, y no sale en ninguna revista de la televisión, puede llegar a ser el presidente Codelco? Entonces, sin participar en un partido político, sin ser amigo del presidente. Ahí está todo el tema de educación, entonces. Ven un tema de educación, pero educación y también de apertura mental. ¿Cómo nosotros podemos recibir a personas que no están en nuestro perfil social cercano y le abrimos las puertas para que puedan crecer? Yo creo que ese es un tema importante. Paula, en la academia hay un tremendo debate afuera con las medidas positivas en investigación, en docencia, incluso en las listas de lecturas que hay. ¿Cuáles crees tú que serían eficientes maneras de lograr una presencia más fuerte? Mira, yo hace tiempo que estaba trabajando, según yo, bien, en ir a colegios, ¿no? Y dar charlas y estimular a los estudiantes. Hay un programa muy bueno que se llama Explora, que hace que las personas que estamos en la universidad tengamos que estar por lo menos una semana, un mes en los colegios, pero yo me di cuenta que era tarde. Algunos, por ejemplo, cuarto medio es tarde, tercero medio tarde, segundo tarde. Voy en cuarto básico. Estoy en cuarto básico y creo que bien, ¿sí? Pero es importante, pero la educación antes de que comiencen los sesgos, ¿sí? Entonces, cuarto básico, por lo menos hasta ahora a mí me ha dado esa tranquilidad, porque a veces llegamos tarde. Y a hombres y a mujeres, ¿no? Por supuesto, no solo mujeres, tienen que ser hombres y mujeres, ¿sí? Y sobre todo porque a esa edad no tienes que darle la palabra a las niñas. Las niñas se levantan solas, si no son escuchadas, empujan al compañero, ¿sí? Y eso en segundo medio no pasa. En segundo medio tú le tienes que dar
la palabra a las mujeres a ver si van, porque tienen mucho temor al rechazo, pero en cuarto no. Entonces eso sí ha sido, por lo menos en mi historia de descubrimiento. Quizás llegue más abajo, pero por lo menos en cuarto estoy bien. Irene, cuéntanos tú qué ves tú desde la empresa y también desde tu experiencia en el tema de diversidad e inclusión. ¿Qué cosas efectivamente se pueden hacer que sean eficientes, que funcionen y que no sean, digamos, impositivas en el caso empresarial? En 2016 nosotros fuimos la primera minera en declarar la ambición de llegar a balance de género. Y cuando tú declaras, haces realidad y empiezan a surgir un montón de cosas. Entonces, es una transformación cultural, liderazgo, desarrollo de carrera y oportunidades, ¿cierto? Flexibilidad y conciliación. También vamos por el mundo de la infraestructura, el mundo de la ropa dentro de minería, los temas de acoso, bullying, discriminación que ocurren dentro también, el reforzamiento del tema del respeto, canales en donde las personas se sientan seguras de que pueden levantar la voz y decir si se sienten mal. Hay un montón de cosas, lo hemos trabajado con personas que están en esta sala, que nos han apoyado, ¿cierto?, en este camino. Pero no es un camino de uno solo, ni es de recursos humanos, es un camino y una declaración y un compromiso a nivel organizacional, desde el board, desde los ejecutivos, y tiene que cascadear. Y no solamente en género. Trabajamos con LGBT, con comunidades de personas que son del mundo del LGBT o aliados, personas con discapacidad, que hoy día tenemos un target de llegar al 3% de discapacidad, estamos muy por sobre el 1% que exige la legislación, además, que en minería es particularmente más complejo. Y además en pueblos originarios tenemos también representación hoy día de un 9.7% de personas de pueblos originarios chilenos, representación indígena, y queremos llegar también a un 15%. Entonces, cuando tú pones meta, declaras y tienes realmente una convicción de hacerlo, deja de ser un número, sino que empieza a ser un tema de cultura, y en ese viaje estamos. Yo sé que yo soy la moderadora, pero quiero meter una cuchara como de... Me siento en la casa, así que patudamente. Lo que pasa es que en periodismo también está pasando un fenómeno súper interesante con el tema de la lectoría de mujeres. A nivel mundial, las mujeres son menos propensas a suscribir, o sea, a los medios, y son menos propensas a leer noticias de coyuntura política y económica. Y eso, a la larga, te trae una cierta, digamos, desventaja al minuto de entrar a ciertos cargos políticos, públicos, empresariales. Y la pregunta es, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué pasa eso? Y Llorenti Cuenca acaba de hacer un estudio que yo lo encuentro, o sea, me dan ganas de que ojalá se pueda publicar en la calle, pero que dice, bueno, que las mujeres somos muy poco fuentes en los medios, y lo pone por número, lo hizo para todo el mundo, además, incluyendo Chile. Pero una cosa muy interesante es que las mujeres no nos ponen los nombres. O sea, se habla de la ministra de Defensa, pero se habla del ministro Marcel. Y entonces ahí, en caso de periodismo, por ejemplo, una de las cosas que sí se pueden hacer es empezar no corregir estos sesgos con respecto a decir, ya, voy a ponerme una tremenda meta en fuentes, porque efectivamente, si tú quieres entrevistar a empresarios de cierto sector, te vas a encontrar con un choque real. Pero una cosa que sí se puede hacer y que yo creo que los medios están tomando conciencia es ponerle el nombre a las mujeres. Y es una cuestión que uno dice súper obvio. Pero no es tan obvio, o sea, cuando lo pidieron, las mujeres no tenemos nombres, somos las gerentas de algo, de una empresa, pero el hombre tiene nombre y apellido. Entonces ahí como, de repente yo quería también meter mi cuchara. Y tengo una última pregunta. Una cosa que a mí me duele siempre en los paneles de mujeres es que nos da la impresión que nos eligieron porque llegamos a algún lado, porque logramos algo. En cambio, a los hombres les preguntan sobre sus planes. Y a mí me gustaría preguntarles cuáles son sus planes y qué es lo que ustedes están viendo ahora como desafíos en cada uno de sus ámbitos. Sobre mis planes, bueno, de verdad que siento que he logrado mucho. Tuve un cambio de vida, quizás para los demás no sea mucho, pero independizarme con mi hija, salir de un ambiente totalmente violento y dañino, fue un gran cambio. Tengo ganas sí de crear mi propia empresa en temas de tecnología, en temas de análisis, de gestión, de branding también. Creo que tengo bastante talento, humildemente, al front con el cliente. Así que en un futuro, así, no sé qué tan futuro, pero sí, yo creo que vaya, aparte de tener mi casa propia, que aún no tengo, de un autito para llevar a mi chica al jardín, cosas así.
Mira, yo creo que, bueno, primero, ustedes se van a reír de esto, pero una de las cosas que más me cuesta hoy día a mí con las empresas es que tengan baño para mujeres. Como trabajo en cementera, la gente, o sea, por ejemplo, en este momento nos tuvimos que construir un baño en Estados Unidos. Ojo, estamos hablando de país desarrollado, miles de millones de dólares, no hay baño para mujeres. Entonces, para ir al baño hay que caminar como 3 kilómetros. Entonces, tuvimos que construir un baño y ya son cosas tan básicas, que uno no las ve hasta que llega adentro. Entonces, yo creo que hay que empezar a mirar desde afuera y que la gerente de recursos humanos, sin desmerecer, porque yo tengo muchas colegas que son gerentes de recursos humanos, también pueda ser la vicepresidente corporativo. ¿Por qué siempre los cargos de recursos humanos van a mujeres? Entonces, hay que empezar a mirar un poquito la estructura y empezar a generar el cambio y hacerlo visible. Porque si no lo hacemos visible, va a quedar como en la historia. Y yo me quiero tomar un segundo. Yo te quería comentar algo. Que yo he ido a colegios donde los mismos profesores le dicen a los niños, oye, pero ¿para qué van a estudiar tanto si van a llegar hasta ahí nomás? Entonces, te lo juro. Entonces, yo creo que ese trabajo parte de recién, no me acuerdo quién me dijo que había estudiado en el pedagógico, que tú hablaste de Humberto Maturana, que es un genio, yo lo seguí, cuando estaba en la universidad iba a todas las charlas. Yo creo que hay que buscar un poquito más adentro, porque para cambiar la estructura, no solo falta por cambiar la familia y ciertas cosas, porque hay mucha gente que ahora apoya a sus hijos a crear, a soñar. Pero si la estructura se encuentra con el profesor de castellano, yo no voy a dar un nombre, que decía, oye, pero ¿para qué van a estudiar tanto si ustedes van a ser siempre del montón? Porque la estructura de Chile no los va a dejar crecer. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio en el origen y en el chip. Y ese chip hay que hacerlo visible, para que mucha gente se pueda atrever. Tú tienes que atreverte, porque tienes todas las capacidades, porque naciste, ¿no? Solamente porque estás respirando. Mis planes es seguir trabajando para incluir más mujeres en ciencia, en tecnología, a apoyar muchas, no solo a mujeres, sino que podamos equilibrar el terreno. Recién hablábamos de las mentorías. Yo creo que la mentoría es interesante, pero también hay que dar las herramientas y hacer los contactos. Por ejemplo, decirte a ti, yo tengo un amigo que es el vicepresidente de HP a nivel global. Entonces, ese amigo yo te lo puedo presentar y quizás te pueda apoyar en un programa de equidad. Y tú mismo crear tu programa y contratar a otra mujer y darle oportunidades a otras mujeres. Entonces, mi plan, aparte de, por supuesto, seguir trabajando con mi empresa y generando oportunidades para la tecnología, es generarle oportunidades a mucha gente. Y eso es lo que a mí me gusta hacer, conectar a la gente. Hay una chilena que hace unos días me dijo, yo no sé por qué tú ayudas a tanta gente si no te dan nada. Yo le dije, sí, sabes que me dan muchas cosas. Me dan, primero, buenos momentos, buenas energías, yo creo mucho en la energía, y creo que si uno da cosas buenas, le llegan cosas buenas. Entonces, si más gente le va bien, vamos a tener un mejor país con menos diferencias, y eso es lo más importante. Yo había en algún momento planeado dedicarme un poco más a lo que siempre me ha gustado y irme a una cueva muy lejana y estar súper tranquila. Pero la facultad decidió otra cosa. Y cuando me pusieron en esta dirección fue como una reactivación. Fue así como, no te puedo ir a la cueva, ándate, pero un par de días a la semana, vuelve. Porque se necesita mucho. O sea, yo les dije en un principio, yo tengo un 7% de estudiantes mujeres. Y tengo un indicador en mi mente. Y no puede ser que cuando yo estudiara era el 5 y ahora es el 7. ¿Sí? Pasaron más de 20 años, no voy a decir cuánto, pero harto más de 20. Y sí, o sea, mi misión es precisamente, y está en mis planes, hacer que más mujeres estudien ingeniería. Y por eso voy a seguir explorando dentro de la facultad y fuera de la facultad para que tomen las oportunidades que mi colega les va a dar. Así que voy a estar más en esa parte, enfocada más en los más chicos. Gracias, Paula. Yo quiero, en temas de los niños, yo tengo una hija que tiene una discapacidad, pero es una discapacidad invisible, no es una discapacidad tan clara. Entonces, yo sé que algunos de los que están acá sentados tienen algún sobrino o hijo o hija con algo, porque existe mucho y se habla poco. Y yo siento que, no sé si conocen a María Paz Blanco, que es exalumna también de la universidad, está con su hijo en Miami, que tiene una discapacidad, y mi hija la cambié de colegio recién y hoy día floreció
Cuando los médicos, un fonoaudiólogo me decían, olvídate, cuando tenía 2 años, así como olvídate, ella no va a poder hablar, ella no va a poder escribir, y la Colo hoy día habla, escribe, y está feliz, tiene amigos. Obvio que hay cosas que le cuestan, pero ¿cómo hago para que tantas personas que tienen hijos e hijas que tienen estas dificultades, que el día de mañana, no solamente que encuentren un colegio en donde puedan estar bien y florezcan, sino que después en el mundo laboral, que encuentren también un espacio en donde poder desarrollarse? Ese es mi plan. Bueno, por la hora, yo me quedaría conversando, me encuentro son increíbles estas 4 mujeres. Les quiero agradecer. Ya están haciendo contactos, ¿ven? Así que, para que esto florezca, lo dejamos hasta acá. Les agradezco mucho habernos escuchado y mucho a mis 4 copanelistas por los excelentes testimonios. Les felicito.